Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Raymond. Hola, bienvenidos nuevamente, Luigi. Oye, Raymond, hoy nos están viendo de una manera distinta, o sea, ya desde la cámara se están dando cuenta, pero porque hoy traemos a nuestro primer invitado que no es, pues por así decirlo, local, ¿no? Porque hemos traído puros docentes y amigos que son de aquí, del estado. Pero hoy traemos a un invitado de categoría que es, ya le estamos hablando un poco del área biológica y eso me agrada bastante. Y pues nada, Raymond, ¿cómo te sientes con el invitado que tenemos hoy? Antes de presentar lo que ya vamos para allá. Pues la verdad me siento emocionado porque esta es nuestra primera colaboración Con con otro creador de contenido, y ¿eh? de categoría. Y de categoría también. Así que pues nada, le presentamos al público y que le dé Traído directamente desde Europa, Monterrey. Ah, desde Europa, de Monterrey. Europa a Monterrey. Francisco, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Algo nervioso. También, pues me gusta bastante su canal, así que se siente emocionante interactuar en lo que suelo ver cada lunes. No, no, nosotros estamos más nerviosos porque creo que siempre que estamos en el área biológica, mira, nosotros somos ingenieros en biotecnología, ¿no? Se supone que sabemos cierta parte del área matemática, física, pero sinceramente estamos muy mal en ello. Ah, Pésimo. pésimos, así que creo que nosotros estamos más nerviosos porque no quedar como tontos ante alguna pregunta física muy sencilla, ¿no? Como de que, no sé, 2 más 2, Raymond. Ya me puse Ya, nervioso. no manches. Ya me puse muy Está nervioso. difícil. Pero nada, Fran, ¿tú cómo te sientes con respecto al área biológica? ¿Jamás la has tratado? ¿Está muy fuera de tus temas? O a lo mejor, porque hay gente que desde pequeñito como que le interesa la biología y así. Fíjate que mm, yo quería ser biólogo en la secundaria. Tenía una maestra que me daba biología. Me gustaba bastante. Pero no sé si sea la misma rama. Yo quería ser biólogo porque me gusta este, ¿cómo se llama esta rama que estudia los animales? Me gustaba estudiar las arañas, tiburones, animales del agua. No sé exactamente cómo se llame esta rama que estudia animales. Entonces, por eso me gustaba la biología, ¿verdad? Pero actualmente estoy muy mal en biología. Así que estoy condescendiente con ustedes, ¿verdad? Nada, no, no te preocupes. Y pues nada, Raymond, no sé si te parece que comenzamos con algunas preguntas para que el público vaya conociendo pues quién es Fran, qué ha hecho y todo eso, ¿no, Raymond? ¿Te parece? Exactamente. Y no te preocupes, todos aquí estamos fuera de nuestra zona de Sí, confort. todos estamos fuera de nuestra zona de confort, pero es justo para que el público pues pueda ver en qué parte, y eso es lo que vamos a buscar, podemos juntar, y que pues, hay varias, la biología con la física, ¿no, Raymond? Exactamente. Bueno, pues nada, Frank, quisiéramos empezar haciéndote una pregunta que es, ¿qué te motivó? Bueno, primero que nos cuentes qué es, parece, en qué te titulaste, qué es lo que estás estudiando actualmente, como cuál es tu área de investigación, y que nos digas un poco sobre qué te motivó a hacer eso, o sea, que, ¿por qué elegiste eso? Ya. Soy licenciado en física ya de hace un año, ¿verdad? El área en la que me particularizo, especializo, es la física de partículas, es la que me gusta, física de altas energías, así le podrían decir, ¿verdad? Física de altas energías, mecánica cuántica, cosmología aún no soy tan pro aún. Y entré porque pensé que iba a ser más fácil que matemáticas, porque yo quería entrar a la licenciatura en matemáticas, pero cuando vi el plan de estudios de la licenciatura en matemáticas, dije, no, me van a reventar, me van a tronar, ¿verdad? En matemáticas. Entonces voy a elegir física. Ya luego entrando a física me di cuenta que no era más fácil, me reventaron igual, pero pues fue esa la razón por la que entré. Ok, y de hecho, ¿nos podrías decir un poco si es cierto ese mito entonces? Así es, los matemáticos. Ah, bueno, porque yo. Hay una cosa que siempre le digo a Ramón, ¿sí o no? ¿Qué te he dicho? De, no sé, si nos topamos con inmunología o algo muy específico de la ciencia, te digo, esto es como las matemáticas de tal cosa. O sea, digo, es que los que se dedican a las matemáticas, para mí es gente así súper realmente que está muy freak por un tema. O sea, que a verdad le gusta muchísimo. O sea, siento, mira, no sé si explicarlo, si podemos darle un ejemplo de qué ciencia de la biología es como de que esto solo le dije a la gente que realmente o tiene que estar muy apasionada o no se quieren. No sé si te ha tocado. Por ejemplo, yo siento que en nuestras áreas Ajá. el que más puede tocar es los que estudian la química.
Yo siento que los químicos realmente son personas que están muy, muy metidas ahí, que a veces a la gente se les hace ser muy pesadas esas materias. Entonces, no sé, entre física y matemática, ¿sí notas una diferencia en que realmente sí era mucho más difícil la matemática o no? Cada quien tenía lo suyo y solamente pensabas eso en aquel entonces. Ya, son muy distintas. Son muy distintas en su área, ¿verdad? Algunos podrían decir de que no, es más fácil la física, otros podrían decir no, es más fácil la matemática. Yo le tengo respeto a las dos, pero le tengo miedo a las matemáticas. Hay ramas de las matemáticas que te pueden reventar bastante y fuera del nicho común de... Hola, le pegué a mi micro. En este podcast mío es muy común golpear micros. No sé, en el nuestro también, Tengo ya se me olvidó qué iba a decir. Tengo esta cosa en común fuera de todo de que la gente le tiene miedo a ecuaciones diferenciales, cálculo integral o así. Y yo como que, yo le tengo miedo a teoría de categorías, teoría de conjuntos, teoría de números, a ramas de las matemáticas puras y duras que les tengo mucho respeto y no me metería, ¿verdad? Las considero muy difícil. Ok, y bueno, pues nada, yo creo que la gente de entrada ya se está dando cuenta pues hacia qué áreas vamos a tratar hoy el podcast. Bueno, aunque ya por el título se pueden ir dando una idea de qué temas vamos a hablar hoy, pero pues antes de entrar de lleno a nuestro tema, como lo hacemos y es clásico en este podcast, empecemos con la palabra del día para ir rompiendo el hielo sobre el tema del cual hablemos, ¿no, Raymond? Ok, sí, me parece bien. Tranquilo, Francisco, esta palabra de entrada va a ir un poco relacionada más para acá que para allá. Porque, pues como la gente, creo que este tema que escogimos, sí, es como que de los más obvios que vamos a poder encontrar cómo se relaciona su área de Fran con la nuestra. Con la nuestra. Es como que de los más obvios. Pero, pues, la palabra es clorofila. Ok, clorofila. Vamos a ir dando cada quien algunas palabras que se le vayan pareciendo, ¿va? Empiezo yo, tú, y dejamos a Fran al último que diga una palabra que sea similar a clorofila, ¿va? Okay. Yo propongo, además de definir clorofila, que definamos cloro. Cloro, definamos cloro. ¿Va? A ver, yo diré... ¿Cuál? Cromo. Cromo, ok. Fran. Cromóforo, voy a decir. Cromóforo. Ok. Fran, ¿alguna palabra no necesariamente tiene que ser ni científica, ni biológica o física? Puede ser cualquier palabra que se parezca a clorofila. Clorofila. A ver, vamos a ver. ¿Y podría ser fila? Sí, fila. Ok. Bien. Ok. Que de hecho yo desde pequeñito tenía muchas dudas para diferenciar entre filas y columnas. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Bueno, empiezo. Cloro, sustancia, elemento químico. ¿Qué número es? ¿Cloro? 30, no sé, ¿qué elemento qué número es? Che, vato. No, tampoco sé qué número es. Bueno. Pero pertenece a los elementos no metálicos. Su peso atómico es 35. Se lo recuerdo muy bien porque lo usamos mucho. Ok, peso 35. Forma parte... Normalmente es un gas. Ok. Forma parte de varios compuestos. Por ejemplo, la sal de mesa es cloruro de sodio. Cloruro de sodio, claro. Pues, ¿qué más se puede decir? Yo nomás les recordaré últimamente porque me han salido muchos temas con respecto al cloro de no juntar el cloro con distintos tipos de detergentes cuando vas a lavar el baño. Bueno. Cabe aclarar que, pues, el cloro... Ajá. No, sorry. Que hay que aclarar que... es el número 17 en la tabla periódica. El cloro que usamos en el baño y así para limpiar, pues no es cloro, o sea, puro, ¿no? Sí. Es hipoclorito de sodio. Ok, va. Bueno, gracias. Ahí está definida cloro. Raymond, te toca la tuya. Era cromo. Un cromóforo. Cromóforo, sí. Cromo por sí es otro elemento. Sí. Es otro elemento de la palabra. Un cromóforo es una parte de una molécula que, pues, precisamente le da las propiedades de generar color o de que nosotros podamos observar color en ella por el tipo de enlaces que tiene. No confundir con Cristóforo, que es el nombre de un tío. Ahorita que me estoy acordando, ya habíamos hecho cromóforo. Y Fran, te toca fila. ¿Cómo definirías la palabra fila? Con tus propias palabras, ¿eh? No necesitas ser fila. Técnico ni nada por el estilo. Digo, sin ser muy formal, yo creo que una fila es un conjunto de cosas ordenado de forma horizontal, ¿no? Otra vez golpe el micro, de forma horizontal. Pero ahorita que mencionaste esto de la columna, ¿verdad? Ya ves que la columna es vertical, de que parada. Yo creo que es como que algo ordenado de forma horizontal.
Ok, bien. Esa definición me hubiera ayudado mucho cuando hacían desfiles en la secundaria porque decían, a ver, que se mueva la columna tal o la fila tal y no tenía ni la menor idea. Así que pues nada. Y ahora sí, vamos a presentarle al invitado de hoy la palabra del La día, palabra que del por día. fin llegamos, que es Clorofila. clorofila. ¿Qué es la clorofila? ¿O Ok, qué es Fran, clorofila? bueno, pues antes de empezar, ¿tú tienes idea más o menos de qué es la clorofila? ¿La has ¿La escuchado has la escuchado palabra? antes o algo por el estilo de clorofila? Sí, pero no estoy seguro si es lo que le da el color verde a las plantas. No estoy seguro si es eso o me estoy ¿Sí? confundiendo. No, precisamente. La clorofila, pues básicamente es un pigmento. Como dijiste, es el que le da el color verde a las plantas. Hay muchos tipos de clorofila y si no me equivoco, dependiendo del tipo de clorofila, es como la tonalidad del verde que se le da a las plantas. No solamente obviamente está presente en las plantas, sino en las cianobacterias o creo que prácticamente cualquier organismo vivo o cualquier célula que contenga los cloroplastos y que pueda hacer la fotosíntesis por medio de ellos. La clorofila es precisamente esa molécula que está ahí de hecho, es como similar de cierto modo a la hemoglobina, Ok. en el sentido de, pues es una estructura así tridimensional y todo eso, y tiene un metal en el centro. La diferencia es que la hemoglobina pues tiene hierro, la clorofila tiene magnesio, y pues nada, esta es la encargada de captar la luz del sol en fotones, que después tú nos ayudarás precisamente a entender un poco más eso, para que se liberen los electrones que pues lo explicaremos después, van a dar paso a la fotosíntesis. Que aunque a la gente le vamos a decir que todo lo que vamos a hablar sobre fotosíntesis realmente lo vamos a dejar Ah, para después. un episodio colaborativo. Realmente no vamos a tocar ese tema. Aquí vamos a meter un poquito Exactamente. otro tema para que Frank nos pueda ir guiando porque en el área biológico tenemos muchas dudas con respecto a cómo funcionan ciertas partes físicas, ¿no? Exactamente, es como para dejarnos picados. Ah, y no, Luigi, ¿te Sí. acuerdas que en el podcast del Dr. Cruz yo dije la palabra fitol? Fitol, sí, correcto. Ah, precisamente la colita de la clorofila es ¿Sí? el fitol. Ah, la colita de la clorofila es el fitol. Sí. Ah, ok, bueno. Y pues nada, Fran, ahora sí nos gustaría que nos fueras ayudando con algo realmente, pues son temas que nosotros desconocemos, o sea, hemos escuchado esas palabras, pero realmente nunca hemos tenido como una definición, nunca nos ha quedado claro, a veces quizás no lo explican de manera simple, no sé. O es tan simple que dices, bueno, pero, o sea, sí, pasa así, pero ¿por qué o Es cómo, no? exacto, es tan simple, pero pues no entiendo realmente cómo pasa. Así que nos gustaría, Fran, hacerte la pregunta de que si nos podrías ir diciendo un poquito sobre la radiación. O sea, Electromagnética sí, ahorita en este justo momento. primero iba a empezar con eso, de qué es la radiación electromagnética. En este caso, pues, sí, o sea, tú con tus palabras como que nos podrías ir guiando con respecto a la radiación electromagnética. Sí. Fíjate, ese es un tema que me gusta mucho. Las cosas de la luz, de los fotones, la radiación. Y es prácticamente, es curioso porque mucha gente lo confunde y cuando escucha radiación, luego se le viene a la mente peligro, ¿verdad? Pero no, no necesariamente es eso. Es propagación. Si tú escuchas radiación, pues puedes compararlo con propagación. Propagación de ondas electromagnéticas, que son estas ondas que propagan la luz, ¿verdad? Y lo curioso es que la propagación está en todas partes, porque cuando nosotros vemos el color son ondas electromagnéticas, ¿verdad? Entonces ahí hay radiación, se nos está propagando color. Y en todas partes vemos color, a menos cuando no hay color, que es cuando hay oscuridad, la ausencia de luz, el negro. Y entonces puede haber muchos, o ahorita estamos hablando de la radiación electromagnética, ¿verdad? Pero hay radiación térmica, radiación de materia, prácticamente es la propagación de algo, ¿verdad? De energía, algo energía, una propiedad intrínseca a la energía. Ok, bueno, de hecho yo no tenía, es justo lo que estaba pidiendo, como algo que me lo dijera de manera, con palabras simples, y creo que la palabra, o sea, asociarlo con propagación es como una muy buena manera de entenderlo. Ahora sí lo puedo ir asimilando un poco más, Raymond. Sí, porque efectivamente, como acaba de decir, nosotros los mortales siempre asimilamos la palabra radiación con cosas peligrosas. Que de hecho, siempre una de las cosas que pasa, por ejemplo, apenas que compramos unos audífonos que si los oprimes se silencian, Estos que tengo aquí. ajá, lo primero que dices es como de, ¿cómo lo hace? Va a explotar mi cerebro, ¿no? Seguramente es una radiación o algo para decirlo. Uno luego asocia la radiación con algo Sí, malo, sí. así que pues... Como cuando te dicen
O cuando te dicen de que el típico, las mamás o así, de deja de usar el teléfono, está reactivo o algo, pero es de radiación, de radio, ¿verdad? Las ondas de radio que llegan a los radios, a los teléfonos para hacer llamadas, son radiación también. Exacto. De hecho, Frank, no sé Pero si no es ustedes algo malo. durante la pandemia no llegaron a tener ese problema. Creo que fue en México, todo en México, pero en Monterrey hubo problema con esto de la red 5G, con que hubo gente que quería quitar las antenas 5G. Sí, no es tan así como que hubiera huelgas o así, ¿verdad? Pero sí hay muchas personas y me sorprende porque las conozco o muchas personas he llegado a conocer que pensaban que la vacuna contra el COVID era como que te inyectaban un chip para controlarte la mente o algo así del 5G. Y yo como que, pues, bueno, yo me vacuné y ya esperaba que mi celular me lo cargara aquí en el brazo o algo así. De que me lo pongo y se activa el cargador magnético, ¿verdad? Pero no sé por qué realmente, por qué fue. Yo creo que porque aquí en Monterrey han estado poniendo Telcel, justamente. Telcel ha estado poniendo que antenas 5G y todo. Y yo creo que mucha gente se alteró que concordara estas antenas con el COVID, ¿verdad? Sí, creo que en esa época todos estábamos muy paranoicos. Entonces ya cualquier cosa era como de, no, quítenlo, nos van a matar. Entonces, pregunta, pues esas señales de internet y todo eso entran dentro de alguna parte del espectro electromagnético. Ajá. Sí. Es prácticamente la frecuencia, la cantidad de frecuencia en la que van a las ondas. La frecuencia puedes verlo como la onda, imagínatelo así, algo como algo subiendo de arriba a abajo, ¿verdad? Y la distancia de punta a punta, que es la distancia de nodo a nodo, le podría decir una longitud de onda. Mientras más chiquita esté, es que tu frecuencia es más grande, ¿verdad? Es más frecuentemente está subiendo y bajando. Una que sube y baja, poquito es de baja frecuencia. Pero mientras más chiquita esté, sube y baja, tiene más alta frecuencia. Entonces tienes la capacidad de enviar una información de forma más rápida. Sin tanto corte, a diferencia de una lenta. Por ejemplo, una luz muy lenta, que ya nos llega bien lenta de a nosotros, son las luces de estas galaxias súper lejanas. Una luz rojiza ya lentísima, o la luz del fondo cósmico de microondas, que es la luz del inicio del universo, ya nos llega de que lentísima, ya la longitud de onda viene muy apenas, ¿verdad? Okay. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, que ya un poco relacionada justamente a lo que estabas diciendo de que confundimos términos, es que es una duda que siempre he tenido porque siempre me confundo. Cuando te vas hacia el rojo, entonces son más ¿Grandes las ondas? más baja frecuencia, ¿no? Ajá. Lo que está diciendo. Y cuando te vas hacia el morado, son más rápidas. Ah, ok. Sí, justamente. Es como que por eso, ¿sabes cómo puedes relacionarlo? Y es algo, a mí también me costaba, porque fíjate, cuando tú vas hacia abajo es infra rojo, abajo del rojo. Y cuando vas arriba del violeta es ultra violeta. Arriba del violeta, la radiación arriba del violeta es ultravioleta y abajo del rojo es infrarrojo. Oye, ese tip me hubiera servido tanto en ciertos exámenes. Sí, porque luego sí uno tiene la duda, ¿no? Porque al final de cuentas la radiación, o sea, el espectro electromagnético y todas esas regiones que son más, con mayor frecuencia son las que más dañan a las células respecto a las otras, pero siempre me confundía. Así entonces, ¿cuál era? ¿Para acá o para allá? Yo de verdad no entiendo por qué fui tan tonto y nunca lo asocié, justo como lo acaba de decir Francisco. O sea, porque yo realmente a veces en la licenciatura era así de que, bueno, aquí tenemos a región ultravioleta, infrarrojo. Y yo sí, ¿cuál era la que estaba arriba? ¿Cuál era la que estaba abajo? Así, acuérdate rápido, ¿cuál es la mala? ¿Cuál es la buena? Entonces sí. Sí, yo fue una forma en la que me lo pude aprender, ¿verdad? Porque también uno se confunde, porque te ponen el espectro de color y luego que los rayos gamma, que los rayos X, entonces te confundes tanto que lo relacionas de esa manera. Como ya habías mencionado, pues hay veces que nosotros confundimos cuando dicen radiación con radiactividad, ¿no? ¿A qué se refiere la radiactividad? Sí, fíjate, ahora radioactividad ya no la relaciono con propagación, ¿verdad? Ya la relaciono con emisión. Cuando emites, ahora sí, ondas electromagnéticas, emites o
o partículas, porque también puede ser partícula de que neutrones, protones, ¿verdad? Cuando emites ondas electromagnéticas o partículas, cuando se propagan es nada más que se está moviendo. Por ejemplo, si un núcleo decae y te avienta una partícula alfa, ¿verdad? Ahí está emitiendo. Ya si la partícula alfa se va, se está propagando, pues la partícula alfa es radiación, ¿verdad? Pero el átomo, el que emitió esa partícula alfa, es radiactivo, porque emite esa radiación. Ah, ok. Yo nunca había tenido en cuenta eso. Entonces, a ver, para recapitular y para que también me vaya quedando a mí. Entonces, el hecho de que la emita es la radioactividad, ¿no? Ajá. Y el hecho de que se propague es la La radiación. radioactividad. Ajá. Perfecto. Ahora, bueno, Muchas ¿ibas a veces se preguntar algo? puede, se puede confundir bastante, ¿verdad? Justo, y ahora mi pregunta sería como, pues, ¿qué tipos habría, qué diferentes tipos hay de radioactividad, ¿no? O sea, tengo entendido que hay distintos tipos, ¿no? Entonces, sí hay distintos Por tipos. ejemplo, ahorita mencionaste las partículas alfa, ¿no? Pues supongo que también debe haber otras Ajá, partículas. supongo. Sí. Sí, hay una imagen muy, a mí me gusta mucho verla. Hay tres tipos, ¿verdad? La radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. No sé quién haya puesto los nombres, pero no se quebró la cabeza. Es como que fácilmente pudo haberle puesto la radiación A, B y C, pero para ser un poco más creativos, ¿verdad? Alfa, beta y gamma. Alfa y beta, para ser simplistas, es radiación de partículas. Alfa y beta son partículas, ¿vale? Ambas tienen sus diferencias, pero la radiación alfa y beta son partículas y la radiación gamma es luz, son fotones. Ah, Son fotones emitidos, ¿verdad? Entonces, como se imaginarán, la radiación alfa y beta son emitidas desde el núcleo, porque el núcleo es el que está cargado de protones y neutrones. Y la radiación gamma simplemente es un fotón, un rayo de luz. ok. Oye, eso nunca tuve, o sea, nunca los pensé ni lo sabía, ¿eh? De que había diferencia, o sea, que unos se fueran fotones y que otros siempre fueran partículas. Sí, no, yo tampoco. O sea, nada más esa parte al menos en específico, porque ahora ya nos responde directamente lo que le iba a preguntar de cómo se relaciona la radiación electromagnética con la radioactividad, ¿no? Porque Ajá. al final de cuentas, bueno, yo estoy entendiendo que si estamos hablando de radiación gamma, pues también estamos hablando de cierto modo de alguna parte de la radiación en el espectro electromagnética, ¿no? Como que se cortó Ah, tantito sí, sí, ahí. sí. ¿Puedes repetir No la los pregunta, escuché Remy? bien. Me pregunté. Que entonces, o sea, yo tenía entendido que alfa y beta eran partículas, no conocía lo de la gamma, ¿no? Y entonces esto me hace entender que cuando hablamos de radiación gamma, pues entonces vamos a estar relacionándolo siempre con el espectro electromagnético. Sí, sí, prácticamente la radiación gamma, como emites un fotón, pues estás hablando de luz, ¿verdad? Y ambos tipos, pues ya ves, la radiación es prácticamente emisión, ¿verdad? Entonces, solo y cuando emitas una radiación gamma, es que el núcleo, el átomo que la emitió, se queda normal, ¿verdad? Estable, entre comillas, porque emitió un fotón. Pero cuando emite una alfa o una beta, como pierde una partícula de su núcleo, es cuando son inestables, como el carbono 14, ¿verdad? O el potasio sí. 40, también que se encuentran en los suelos, ¿verdad? Y el carbono 14 que es con el que identifican la edad de los fósiles, ¿verdad? Es como uno se da cuenta que cambia la masa del átomo y entonces ya, este átomo es radiactivo. Emite radiación. Es muy gracioso porque los términos justamente es entendible. La gente los distingue. Y cuando te dicen, imagínate que vas a una clase y alguien le dice a tu abuelita o a tu mamá de que no, los celulares reciben radiación. Es como que, a la torre. Sí, sí reciben radiación, reciben ondas, ¿verdad? Pero no necesariamente te van a hacer daño. Lo peligroso, lo chungo es esto de la radioactividad. Ah, ok. De hecho, eso ya me solucionó a mí también muchos problemas. Que yo creo que yo también usaba mal ese término, ¿eh?
O sea, yo también era el típica persona que a veces cuando no entendía cosas era como de, oye, eso no será radiación, o sea, eso no será radiación. Y pues, o sea, eso no es realmente lo malo. Lo malo sería preguntar de, eso no es radioactivo. Entonces ya puedo usar este celular sin miedo a que me dé cáncer. Correcto, ya puedo usar este celular sin problemas. Ahora, justo para ir asociando un poquito los temas, para que también el público vaya viendo cómo se asocia la parte física con la biológica. O porque dijimos clorofila y ahorita estamos hablando de O esto. porque hablamos de clorofila y porque estamos hablando ahorita de esto. Nosotros queremos hablar específicamente y bueno, ¿qué te parece? Es que teníamos planeado primero preguntarte y después nosotros hablar sobre la parte biológica, pero ¿qué te parece si mejor nosotros primero hablamos la parte biológica y que él nos explica un poco la física, Raymond? No sé cómo estés de acuerdo con eso, ¿sí? Ajá. Justamente nosotros queríamos llevar un poquito la plática hacia la radiación UV, porque la radiación UV es una de las pues radiaciones que nosotros más utilizamos dentro del área biológica. Prácticamente la usamos para distintas cosas, de hecho pues hasta para limpiar cosas, ¿no? Para desinfectar. Para desinfectar, para fijar DNA. DNA. O sea, lo usamos para bastantes cosas. Sin embargo, solamente sabemos eso. O sea, solo sabemos como la técnica de haz esto para que pase esto. Sabemos por qué biológicamente es útil, funcional, pero no sabemos como la parte física de realmente qué esté pasando ahí, ¿no? Bueno, incluso también que, por ejemplo, la radiación UV, pues, es que casi no escucho, que la radiación UV, pues, es la que daña nuestro material genético, o sea, Correcto. rompe el DNA, pero efectivamente no sé qué le hace, o sea, si lo rompe, si lo muta, ¿qué? O sea, ¿cómo lo muta? Pues solo sé que la radiación UV, precisamente por esa alta frecuencia, pues lo daña, y por eso es que, por ejemplo, el sol nos puede causar cáncer y ese tipo de cosas. Entonces nos gustaría preguntarte, bueno, sí, creo que sí hay que pensar. Nos gustaría preguntarte, Fran, con respecto, si sabes algo ya específico sobre la radiación UV, ¿sabes por qué, pues por qué una alta frecuencia, o sea, puede romper realmente algo dentro del ser humano? Nosotros ahorita hablamos bien sobre dentro del DNA, pero que tú nos explicaras de por qué del lado físico es dañino para las personas. ¿Cómo funciona? Ajá, cómo funciona más o menos. Sí, fíjate, es muy interesante esto que mencionan, porque sí está muy relacionado con, por ejemplo, las radiaciones alfa, beta y gamma. Mientras una radiación tenga más alta frecuencia, ustedes van a tener confirmado que pueden romper cosas. O sea, la radiación la pueden usar para partir cosas. Por ejemplo, la radiación alfa, que es de baja frecuencia, tú la detienes con una hoja de papel. Te lanzan un chorro, imagina una ametralladora de radiación alfa y de partículas alfa. Tú la detienes con una hoja de papel, pero la beta te parte la hoja de papel. Entonces dices, ¿de qué me defiendo? Porque la beta tiene una frecuencia más alta. Entonces te defiendes con una madera o con una chaqueta gruesa. Te defiendes de la beta. Pero la gamma te parte la beta, ¿verdad? La gamma ya, como es luz electromagnética, la frecuencia es mucho más alta. Entonces ya a la gamma la detienes con una pared de plomo para que no te pase, ¿verdad? Sí. Entonces justamente la radiación ultravioleta es el tope es lo top de lo top, de lo más violeta que hay. Es una frecuencia muy alta. Entonces puedes partir cositas. Puedes partir cositas con esa cosa. No sé, no recuerdo ahorita, no tengo el dato, cuál es la distancia en nuestras moléculas, o sea, las distancias nanométricas en la que se maneja una molécula, ¿verdad? Pero con la radiación electromagnética ultravioleta, estoy seguro que puedes partir algo. Se puede adentrar incluso entre los átomos para partir algo. Hace mucho sentido. Eso nos hace mucho sentido, porque justamente, Frank, ¿qué te parece si te vamos nosotros hablando un poco de en qué usamos la radiación UV en el área biológica, ¿no? Y a lo mejor hasta nos pueda decir de, no manchen, ¿por qué hacen eso, verdad? Qué irresponsabilidad la de ustedes, ¿no? Porque, de hecho, a veces hay muchos errores con la radiación UV que a mí me parece que... Mira, el primer ejemplo que yo me acuerdo, y vamos a ir pasando de lo sencillo a lo más complejo, es cuando usamos la luz UV simplemente para desinfectar, ¿no? En la campana. En la campana. Nosotros, en el área biológica, nosotros estamos en un laboratorio de inmunología. Entonces, pues, sabrás que es muy fácil que cualquier cosa se contamine, ya sea de una bacteria, por un virus, por nuestras propias... incluso nosotros mismos podemos contaminar. En este caso, si estamos trabajando con ADN, pues nuestra propia saliva a veces tiene enzimas que degradan el ADN. Entonces, hay que cuidar mucho en un laboratorio de inmunología, tener todo muy limpio. Entonces trabajamos en una cosa que es como si fuera un cuadrado en el cual está extrayendo constantemente el aire para que así no haya un flujo de aire y no se contamine nada. Ajá. Ahora, nosotros esa campana, bueno, se llama campana de extracción, la limpiamos
literalmente con varios químicos, o sea, pasamos alcohol, pasamos benzal, pasamos otras cosas, pero al final hay un procedimiento en el cual se pone la luz UV y se les deja ahí 15 minutos de luz UV con lo que vayas a utilizar para que quede todo esterilizado. Lo hacemos específicamente pues para matar cualquier tipo de bacteria que se encuentre por ahí. Principalmente bacterias sería lo que matáramos, porque sería muy difícil encontrar un hongo ahí, ¿no? Pues también, pero al final de cuentas sí lo estarías matando. Lo estaríamos matando, pero no falta el despistado, porque créeme que limpiar la campana de extracción es lo más sencillo del mundo, que se lo puedes dejar a alguien que apenas acaba de entrar a la licenciatura y le dices, pues mira, haces esto. Y que diga, me voy a ahorrar el tiempo con la luz UV, prendo de una vez la luz UV y voy limpiando la campana. Y mientras entonces toda su mano, todo lo que él esté tocando ahí va a estar expuesto ante esa radiación UV. O incluso quedarte ahí, porque al final de cuentas, o sea, Luigi dice, es un cuadrado, ¿no? Y tiene como una... ¿Rejita? No, ¿cómo lo llamarías? Un cristal, ¿no? Como un vidrio que sube y baja, ¿no? Un vidrio que sube y baja. Entonces, es precisamente para que lo tengas aquí, no le escupas o cuando hables o lo que tú quieras. Pero el vidrio es transparente, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que si prendes la luz UV y te quedas ahí viendo cómo vence los 15 minutos, pues también te puede afectar. No es tan una luz así que digas, no manches, como las luz UV, esas típicas que se ven muy moradas, que la llaman la luz negra. Pues sí, se ve blanca o medio azulada cuando la prendes. O sea, también entiendo que esa no es como que una luz UV tampoco tan dañina como otras radiaciones UV. No sé, me imagino, ¿no? Pero pues siempre hay mucho cuidado de que no se toque, o sea, que no esté expuesta a tu piel a la radiación UV. Y ahorita vamos a por qué la radiación UV pues puede afectar a nuestro DNA. Pero me gustaría a ti preguntarte, Frank, que así como físico y que pues conoces sobre esto, si a ti te dijeran que dejes expuesta a tu mano 15 minutos, ¿no? Ante la radiación UV, ¿lo aceptarías o no lo aceptarías? O sea, tú nadas por conocimientos físicos y dirías, no, imposible, no haría eso, o dirías, bueno, creo que... Sí, creo que hazlo y te doy un gansito. Ajá, hazlo y te doy un gansito. ¿Tú aceptarías o no? Por meros conocimientos físicos dirías de, creo que es una mala idea hacer eso. Yo digo que por la anécdota. Por la anécdota sí lo pondría, ¿verdad? Al final de cuentas, fíjate, ahorita lo consulté en mis notitas que hice aquí para el podcast. Y claro, es que la radiación ultravioleta puede partir a nivel de moléculas, ¿verdad? La longitud de onda, que es lo que hablé ahorita, que era como la distancia de punto a punto, de nodo a nodo, es del tamaño de moléculas. Entonces, si tú tienes una filita de moléculas, imagínate 1, 2, 3 moléculas, lo estoy simplificando, capaz y las moléculas no se acomodan en fila, ¿verdad? Capaz se acomodan en columnas o en hexágonos, no sé. Bueno, 1, 2, 3 moléculas, yo le meto radiación ultravioleta y puedo partir. Ahí partí un cachito de molécula porque es justamente el tamaño de la radiación ultravioleta. El radio es la más larga. La longitud de onda del radio es si mal no recuerdo, es casi del tamaño de edificios. O sea, imagínense, es enorme. O sea, el radio de plano no nos hace daño. Las microondas, las ondas de microondas pueden ser del tamaño de un insecto, de un grillo, de una cucaracha, una mariposa. Es la longitud de onda de microondas, de los que quitamos en los micros para calentar comida. Y el ultravioleta es del tamaño de una molécula. Es del tamaño de una molécula. Si mal no recuerdo, es de 10 a la menos 8. Su longitud de onda metros. Y luego ya después le siguen ya los rayos X, que ya pueden romper átomos. Y luego los rayos gamma, que pueden romper núcleos. ¿Verdad? Pero si fuera por la anécdota, yo creo que sí. Voy a exponerla. Ok, Frank. Pues, Raymond, no sé si quieras comentar un poquito de... O sea, claro, ¿por qué hacer eso? Podría llevar a una anécdota un poquito peligrosa. ¿A qué es lo que quiero que expliques? Tú durante un tiempo hablaste sobre, y vimos sobre mutaciones puntuales, qué tipo de mutaciones se podían formar, y pues qué tal si le podrías explicar un poquito a Fran cómo la radiación UV y prácticamente cualquier radiación, específica la del Sol, específicamente la del Sol, nos genera cáncer. O sea, ¿cómo es posible que se genere ese cáncer? Ok, no venía preparado para esto. De hecho, no venía preparado. ¿No? Nada, sí. El DNA, pues, creo que todos... O sea, aunque no estemos de la era, pues ubicamos más o menos cómo es el DNA, ¿no? Lo ven cruzadito. Como una vía del tren que está enrollada. Y estamos hablando de una molécula. Exactamente.
es una molécula que está conformada de muchas moléculas. Por ejemplo, tengo este llavero aquí, ¿no? Ya. Exacto. Tiene... ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está mi aquí, cámara? está aquí. Está aquí. Bueno, se lo enseño a él, se lo enseño aquí al público. Ven 3 componentes aquí, tú ves 3 componentes aquí. Podríamos decir que... La voy a tener aquí para que todos lo veamos, ¿no? Que es, no sé, una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Y así es como se unen. Una, otra, formando una escalerita, ¿no? Se unen de fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Y las bases nitrogenadas son los que forman estas uniones que vemos así. Sí. ¿Sí? En la cadena, ¿no? Entonces, precisamente hay muchos tipos de mutaciones que pueden haber. Cada nucleótido, la forma como están ordenados los nucleótidos, pues va a determinar, por ejemplo, qué gen se va a expresar o cómo va a ser la proteína que se genere después de eso. ¿Por qué? Porque el DNA, ese ordenamiento nos permite producir una proteína en específico. Cada 3 nucleótidos equivalen a cierto aminoácido. Entonces así es como ya sabemos qué proteína se va a formar. El problema es que a veces si un solo nucleótido se cambia, pues toda la proteína pues sale mal, ¿no? O pone un aminoácido que no es y todo eso. Entonces de entrada o ya no te sirve o resulta tóxica o lo que sea, ¿no? La cuestión aquí es que esas mutaciones pues pueden ser por muchas razones. Puede ser simplemente porque a la hora de que se replicó el DNA, pues al final de cuentas no es como que pues una maquinaria infalible, o sea, Se equivoca. se puede equivocar. La enzima que los coloca, que es la DNA polimerasa, pues se puede equivocar en un nucleótido. Pero, por ejemplo, puede que esta mutación provoque que, pues casualmente, estos 3 y estos 3 ponen el mismo aminoácido, entonces pues no pasa nada, ¿no? La proteína sigue igual y no. Hay veces que lo que hace es que estos 3 en realidad hacen, no sé, que ahí termine la traducción de la proteína, y entonces la proteína termina más cortita de lo que es. Ahora, la radiación pues también puede generar eso, ¿no? Si al final de cuentas y ya como Justo que ya... nos acaba de decir que rompe a nivel exacto, partícula, ya no molécula. todo se conecta en este Correcto. momento, ¿no? La rompe, entonces el DNA ya no está completo, ya no se puede traducir completo porque a lo mejor lo puedes cortar justo en donde está el gen, entonces ya no se puede usar. Las células aquí lo que tienen es que hay células que tienen maquinaria para repararlo. Correcto. Pero igualmente, y eso lo vi en un diplomado que tuve, esta reparación no siempre funciona. O sea, al final de cuentas, puede que a la hora de reparar pongas otra cosa que no, o como que lo cortas para poderlo meter ahí, entonces pues ya queda más corto de lo que es. Y normalmente cuando una célula, y así es como funciona el hecho de desinfectar, cuando una célula tiene dañado su ADN, se muere. Automáticamente se suicida, ¿no? O sea, se llama apoptosis el proceso. Entonces, si ya tienes un ADN muy dañado, pues la célula te dice, pues ya me voy a morir. Porque precisamente es como un método de salvarse, ¿no? Correcto. En el caso de que la célula no lo haga, es cuando se empieza a replicar mucho y ahí viene el cáncer. Entonces, justo, para ir resumiendo igual para el público que toda la parte científica que explicó Raymond, yo esa parte cuando la entendí de mutaciones, una manera muy sencilla en la cual aprendí fue como cuando traduces de otro idioma. O sea, cuando haces una traducción del inglés al español y si por X o Y no traduces bien una palabra, puede que tu frase diga otra frase totalmente distinta. O sea, puede que la palabra en inglés traducida al español sea algo así como sal hacia afuera, ¿no? Y si lo tradujiste mal, puede que solamente diga sal y lo confundan con la sal de mesa, ¿no? Entonces, es justo lo que pasa con el DNA. Si no se traduce exactamente como se tiene que traducir, puede expresar a una proteína totalmente distinta. Puede hacer algo, puede producir cosas totalmente distintas. Entonces, la gente que mete la mano dentro de la luz UV durante 15 minutos está jugando a una exposición durante esos 15 minutos a probabilidades. O sea, es la probabilidad de que rompa una molécula de tu ADN y tanto puede que ese DNA no produzca absolutamente nada, se corte o se repare y todo bien, o corres la probabilidad de que a la célula que le cortó el DNA sí produzca algo malo, sí se vuelva cancerígena. Entonces, pues yo le recomendaría a la gente que si puede evitar la exposición prolongada, claro, porque pues de todos modos siempre estamos expuestos de alguna u otra manera. Nada más tengo una duda porque estoy pensando que creo que dije una de estas palabras mal. Ajá. No sé si dije nucleótido en vez de base nitrogenada. No me acuerdo. ¿Verdad? Bueno, nada más para aclarar por si lo dije mal y no vayan a decir, oye, no sabe nada de lo que estoy diciendo. En conjunto las 3 cosas serían el nucleótido y es otra vez fosfato, azúcar y base nitrogenada. Correcto. Que es donde vemos la A, la T, la C y la G, que lo vemos en todos lados.
Ok, entonces, pues nada, Fran, con respecto a esa parte, con meter la mano en luz UV por la anécdota, pues sí, o sea, pues puede ser por la anécdota, Un pero ratito, pues un igual no. ratito podría ser tal vez no malo, pero pues al fin y al cabo es jugar a las probabilidades, o sea, es jugar a la probabilidad de que justo cambie una parte de tu DNA que pueda ser malo, pero pues para tratar de ser bueno con la gente también, no sé si alguna vez has escuchado que todo provoca cáncer. O sea, no sé si has escuchado la típica de esto que comes provoca cáncer, esto hace cáncer. ¿Has llegado a escuchar eso? Digo, esa es la típica de que me duele la cabeza y lo googleo y me dice que cáncer cervical o algo. Sí Supongo, pasa. ¿verdad? En lo que sé de, ahorita que hablamos de luz ultravioleta del sol, ¿verdad? Pues, supongo que el cáncer de piel es por la alta exposición a la luz UV solar, ¿verdad? O sea, ahora que Correcto. ustedes me cuentan esto de que se rompen el DNA y se puede atrofiar, supongo que por la alta exposición a la luz UV solar es que se generan células cancerígenas en la piel, ¿no? Exactamente. Y justo el por qué hay mucho problema con, bueno, con el sol en específico, es que por eso te dicen que es muy, muy bueno que siempre tengas bloqueador, que no estés expuesto en las horas donde el sol esté más fuerte, etcétera. Porque pues al fin y al cabo necesitamos del sol, pero también eso regreso, es el mundo de las probabilidades. Está la probabilidad de que salgas y te dé cáncer de piel, o está la probabilidad de que nada, estés muy bien, ¿no? Y pues nada, la parte de por qué mencionar lo de que todo genera cáncer es porque es muy real, ¿eh? O sea, lo de que todo genera cáncer es Todo muy te real, puede crear una pero mutación. aquí, ajá, es que es eso. Todo te puede generar una mutación. Así como el DNA lo puede romper una partícula bueno, a una partícula de DNA lo puede romper la radiación UV. Realmente lo pueden romper cosas como que te golpeen. O sea, cuando alguien te pega, un moretón o algo parecido así que te caes, eso puede romper también las moléculas de ADN. La temperatura, si estás expuesto a mucho calor o a mucho frío, también la puede romper. O sea, todo puede provocarte una mutación. Sin embargo, nuestro cuerpo está muy bien preparado para que todas esas mutaciones sean canceladas a su momento o sean reparadas en su momento. A diario tenemos, por así decirlo, inicios de cáncer, pero siempre son salvados por nuestro sistema inmune. Ahora, no es infalible el sistema inmune y se equivoca bastantes veces y por eso mismo es que llegamos a tener cáncer. O llega el grado de que es más rápida la replicación de las células cancerígenas que el sistema inmune no puede seguirles el paso. Entonces, ahí es cuando nos enfermamos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, Frank, que bueno, nosotros tenemos entendido que el área que tú estudias de la física, pues es teórica, ¿no? Sí, bueno, Bueno, y aparte es hay teórica totalmente, ¿no? físicos. Entonces, como que digas, mira, aquí tengo mi partícula y Digo, eso, ¿no? hay Exacto. físicos que sí estudian el área experimental, ¿verdad? Pero yo no. Digo, no puedo coger aquí una partícula de repente y ponerme a experimentar. Exacto. Así que es muy, muy de papel, ¿verdad? La pluma y papel. Exactamente. Dice, para mañana tráete 2 protones. Mañana me traes un protón y un electrón. Algo así, ¿no? Bueno, justo nos gustaría preguntarte con respecto al área de la física, porque creo que a mí es lo que es una duda genuina. Pues, ¿cómo sería el área, si es que la hay, claro? Y supongo que sí, porque ahorita ya nos spoileó un poquito de eso. Experimental de la física, ¿no? O sea, ¿en qué momento, en qué punto estamos? Por ejemplo, porque se llega a escuchar, es que, perdóname si digo mal los nombres, todo, Fran, que es un acelerador de partículas, por Ah, ejemplo. sí. ¿Eso contaría como ya el área práctica, como el área de ya vamos a aplicar la física? ¿O no entra dentro de física, entra dentro de ingeniería? ¿O sí está dentro de la física? Ya. Está muy interesante la pregunta, ¿verdad? Sí, el acelerador de partículas ya es una parte práctica de la física. Normalmente podría decirse que la parte teórica es un poquito aburrida para los que no les gustan las matemáticas y la teoría, pero ir agarrando como un mismo problema, ahorita que me hablaste de la radiación. Su exponer una prueba, no sé si les dicen pruebas a lo que exponen o algo así, no sé si tenga un nombre científico al que le llamen a lo que van a exponer, ¿no? No, ¿o sí? No. A la exposición, o sea. Prueba Ajá, o que sería un nombre. prototipo o algo, ¿verdad? Exponen una prueba a rayos UV, ¿verdad? En Ah, forma experimental, ustedes la exponen durante un tiempo y ven qué sucede, ¿verdad? Ven qué sucede, qué le pasa ya físicamente. Eso es una aplicación ya experimental. Y de forma teórica sería, a ver, yo sé esto de la radiación y sé esto de la prueba, de lo que voy a poner.
vamos a ver si la radiación tiene tanta frecuencia de onda y esto tiene tanta distancia en sus átomos o tanta estructura, de que es grafeno, de que es carne, de que es una hoja. Vamos a ver, según las matemáticas, qué puede pasar. Y llegó a una conclusión. A veces se la pueden llegar a volar los teóricos, ¿verdad? Y de que querer predecir el futuro o algo así. Y nos podemos equivocar. ¿Verdad? Nos podemos equivocar. Hay muchos ejemplos. Hay personas que por pura teoría dijeron que existía algo que se llamaba éter, que era por donde se transmitía la luz. ¿Verdad? Se movía la luz, el medio de la luz, y nos dimos cuenta que las matemáticas decían que podía existir el éter, pero ya, no, se comprobó que no, y igual matemáticamente estaríamos incendiados por el contacto con el éter. Estaríamos incendiados. Entonces el área teórica, ahorita que mencionaste el acelerador, agarran unos imanzotes, literal, imanzotes electroimanes súper poderosos, y meten hidrógeno. El hidrógeno, este comodín de átomo sencillo, y le quitan los electrones. Con esos imanzotes le quitan los electrones al hidrógeno. Ok. Entonces ya tienes un protón, ¿verdad? Y esos protones los aceleras a toda hostia, igual con mega imanes. ¿Por qué? Porque tienes los imanes como atrayéndolo. Entonces le estás diciendo al protón, vente para acá, con carga negativa, ¿verdad? Y los empiezas a acelerar, los mandas a un anillo más grande y los colisionas hasta romper los protones y ver qué pasa ahí. Esto sí es experimental. Algo teórico sería la persona que predice qué va a pasar cuando se rompan. Eso sería teórico. Ok, es que sí, justo uno de los problemas que yo siento que a veces tiene la gente y yo tuve cuando antes de entrar al área biológica, es que yo sí me imaginaba que todo era teórico. O sea, yo realmente sí me imaginaba a la gente estudiando las células y realmente como que no tenía capacidad para pensar en ese entonces de cómo se experimentaba. Y ahorita me pasa lo mismo, ¿no? Que cuando me hablan de física sí me imagino todo teórico, o sea, sí me imagino, no, pues esta es la parte. Sin embargo, yo creo que desde hace unos años que se popularizó todas estas partes, como el acelerador de partículas, ya me puedo empezar a pensar en la parte práctica, bueno, experimental, no práctica realmente, sino experimental, ¿no? De la física. Y me gustaría preguntarte, Fran, ahorita que mencionaste lo del acelerador, yo nunca tengo claro como cuál es el objetivo del acelerador de partículas. ¿Tú sí lo conoces? O sea, ¿sabes más o menos como para qué lo hacen? Si yo así como un simple mortal digo, ok, están acelerando una Para partícula. hacer carreras de protones. Para que están haciendo carreras de protones. Sí, fíjate, es cuántica. En mecánica cuántica, las probabilidades, te imaginarás, pues no sé qué hayan escuchado de mecánica cuántica, pero es todo un circo, todo un show en las cosas de mecánica cuántica. De hecho, la radiactividad son movidas cuánticas. No todas las partículas son radiactivas, pero de repente por movidas cuánticas pueden perder, ¡pum! Y se les va un protón. Y ahí se hizo radiactiva la partícula. ¿Verdad? El átomo, perdón. Se hizo radiactivo el átomo. Se le va un protón, se le va un neutrón. Se hizo radiactivo el átomo por movidas de probabilidad de cuántica. Bueno, cuando tú colisionas partículas, tú rompes el protón, y el protón está conformado por 3 partículas chiquitas que se llaman quarks, 2 quarks up y un quark down, ¿verdad? 2 quarks arriba y un quark abajo en español. Y tú lo rompes y prácticamente estás replicando con la energía a la que van, que lo aceleras casi a la velocidad de la luz, estás replicando las cosas que pasaban en el inicio del universo. Y fíjate, me gustaría aclarar esto. Nunca tuve tiempo de aclararlo y hace poquito platiqué con alguien que trabaja en cromodinámica y dirán, chis, pero ¿por qué se parece a las cosas que hay en el inicio del universo, ¿verdad? Porque en el inicio del universo hubieron energías gigantescas, ¿por qué ese choquecito de protones se parecería a eso? Pues justamente porque en el inicio del universo todo era una sopa de quarks. Por un ratito, ¿verdad? Un tiempo muy chiquito fue una sopa de quarks y luego se hicieron estas partículas de protones y neutrones. Bueno, cuando tú partes el protón, en ese pedacito haces una sopa de quarks. El inicio del universo.
y ves Ok. partículas, Ok. ves partículas que hubieron en el inicio del universo. El bosón de Higgs, quarks, neutrinos, un chorro de partículas. Entonces los revientas a toda hostia, los protones, y hay un chorronal de detectores alrededor del anillo para detectar qué partículas cayeron. Y ver, mira, hay tal, Ah, tal, 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 y luego ya las nombran y todo. ok, ok, de verdad sí me Está- imaginaba otra definición totalmente muy distinta. O sea, como realmente no me imaginaba como algo en No, yo tampoco específico. me imaginaba nada. O sea, de hecho, Fran, a todo esto, entonces a ver si entendí bien, pues es una manera de replicar justo las condiciones en las que estaba, bueno, ciertas partículas del inicio del universo. Entonces, de alguna manera podríamos decir que descubren nuevas partículas o no. Sí, en el 2012 descubrieron el bosón de Higgs, ¿verdad? Los puedes Ajá, sí, eso predecir. sí me acuerdo. Hay otros experimentos que también puedes descubrir nuevas partículas, como estos súper, ¿cómo se llaman? Hay unas bodegas como de agua en donde tratan de detectar materia oscura, donde tratan que de repente por ahí se den cuenta que, mira, aquí hay materia oscura, que la materia oscura es otra cosa. y el acción es la partícula que debería de ser de la materia oscura, acción, ¿verdad? Que sí, se llama Acción, acción ok. justamente por el jabón. Eh, así lo pusieron. Y hay más formas de detectar partículas. Y es gracioso, fíjate, es curioso que me preguntes, porque para los verdaderos experimentales en física dicen como que, ¿por qué están estos físicos de partículas colisionando partículas cuando deberían estar haciendo física experimental de verdad? Nosotros aquí que estamos en el área de físico-química, de biofísica, trabajando con polímeros, con moléculas, con proteínas, con materiales, física de materiales, y ven a los físicos de partículas prácticos como que, ¿por qué están haciendo eso? ¿Verdad? Es como que lo práctico es lo más teórico o lo más inútil de lo experimental. Ok. De hecho, eso me recuerda mucho a veces los problemas que tenemos aquí dentro de la biotecnología, que es cuando investigan cosas, justo como lo explica Frank, que la misma comunidad científica se cuestiona de, oye, ¿Para ¿y qué? para qué estás haciendo eso, no? No necesitas... Ajá. Estaba tratando de acordar de ese ejemplo que hablamos el otro día con Sí, un doctor, con el doctor Raúl. sí, justo que uno de los problemas de la ciencia ya específico aquí en México, nosotros como biotecnólogos, Frank, es que actualmente por el gobierno en el que estamos se nos pide tener una justificación social y aplicación social. O sea lo que sea que tú quieras investigar de la biotecnología, tiene que ser aplicable en este instante. Por ejemplo, Ah, Ramón y yo actualmente en nuestro posgrado nos encontramos estudiando cómo funciona el dengue, o sea, cómo es el virus dengue si este proporciona algunas cosas que apagan el sistema inmune. Y si sí apaga el sistema inmune, pues eso es una aplicación que podemos darle en este instante para entonces crear quizás ya sean nuevos fármacos, técnicas, etcétera, porque pues el dengue es muy común acá. Sin embargo, eso es por el nuevo gobierno. Pero antes, la biotecnología realmente sí se podía poner a experimentar así con cualquier cosa que no tuviera una justificación que te dijeran de, pues es que realmente esto lo investigo y va a tener aplicación quizás hasta dentro de 1000 años o no tenga realmente una aplicación, pero pues ayuda a que la ciencia se esté moviendo. No sé si, o sea, y con la física me quedo más pensando con esa duda de justo, y que me acabas de responder, ¿no? Y que si a lo mejor entre físicos, o sea, físico-químicos, que justo trabajan más con los materiales que vimos en nanotecnología, no se cuestionaban de que, oye, y los físicos teóricos con esa parte, bueno, no físico teórico, sino la parte del acelerador de partículas, todo, pues qué aplicación le van a dar, porque yo a veces veo a los físicos de polímeros y toda esa parte como muy aplicativos, ¿no? Porque siempre quieren sacar de que este nuevo material para un nuevo, no sé, el típico que yo escuchaba de ¿cómo se llama? Un ¿Un elevador, elevador un al elevador espacio? al espacio, o de conseguir una pantalla de celular nueva, o cosas así, como que yo los veo muy aplicativos. Ahora, Fran, tú dentro de la parte de la física en la que estás, nos gustaría preguntarte para que nos vayamos encarrilando hacia una de las siguientes preguntas. ¿Se gradúan dentro de la universidad en lo que tú estuviste con temas de tesis? O sea, ¿sí tuvieron temas de tesis normal? ¿Tú tuviste un tema de tesis? ¿O porque luego se pueden graduar por promedio y así, ¿no? sí, tú puedes elegir en mi universidad, puedes elegir entre una tesis y como una serie de materias. Si mal no recuerdo, eran como 5 materias y aprobarlas, ¿verdad? A Ok. mí, la mía trató o justamente del mecanismo de Higgs.
del modelo estándar, del mecanismo de Higgs, del modelo estándar, pero tú puedes elegir, es elección propia de cada uno, ¿verdad? Que creo que también había una que era como prácticas profesionales o algo así. Está muy raro porque yo me gradué en un plan de estudio y desde que yo me gradué ya han cambiado como 2 veces el plan de estudio. Así que Sí, no sí estoy pasa. seguro si ahorita sea igual, pero en mi generación se podían hacer como unas especies de prácticas. La verdad no estoy seguro porque ya ves cómo es la burocracia y todo y es como que quieres hacer prácticas, pues Sí, ve tú solo con la empresa y a ver si te aceptan. Entonces nunca supe si sí. se podía hacer prácticas o no, pero puedes elegir entre las materias o un tema de tesis. Es que justo queríamos preguntarte eso, lo de tu tema de tesis, porque aquí en la biológica siempre te recomiendan que al menos tu tema de tesis de licenciatura vaya un poco encarrilado a lo que te quieras investigar. O sea, si vas a querer ser alguien que le sepa la microbiología, si bacterias, virus, todo eso, pues que agarres temas por ahí. En tu caso, sobre tu tema de tesis, ¿crees que lo puedas seguir desarrollando? Bueno, y aparte que nos platiques un poquito así como a grandes rasgos y a lo mejor con palabras un poco más sencillas para nosotros los mortales, de cuáles fueron los resultados o cuál fue el objetivo de tu tema Tesis. y si lo puedes y si tienes planeado seguir aplicándolo o ya, porque también pasa mucho en biología que es de que ya hice mi tema de tesis aquí, pero creo que el tema que agarré ya dio lo que tenía que dar, no le puedo seguir sacando jugo o prefiero cambiarme de tema. Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta mucho mi tema de tesis. El modelo estándar me encanta, ¿verdad? Ahorita que termine de explicar esto, recuérdame que quería hacerles una pregunta que me interesó ahorita mucho de lo que dijeron atrás, ¿vale? Aquí la apunté. Ok, ok. Ok, ok. Fíjate, Vale, vale. el modelo estándar es una teoría física que pretende explicar casi todo en el universo. Casi todo. Ok. No va a explicar todo. Hay otras teorías que explican todo, que pretenden explicar todo, como la teoría de cuerdas, la teoría de gravedad cuántica de bucles. Ok, X, ¿verdad? Yo hablé del mecanismo de Higgs. El bosón de Higgs es el causante de que las partículas tengan masa. El bosón de Higgs es la propiedad, bueno, el bosón de Higgs no es nada, ¿verdad? El bosón es una perturbación de lo verdaderamente importante, el campo de Higgs, ¿verdad? El campo de Higgs, el campo cuántico de Higgs, es el encargado de proveerle la masa al electrón, al muón, al neutrino, al gluón, al fotón, que tienen masa cero, pero el bosón Z sí tiene masa. El bosón W, y este mecanismo de Higgs es cómo el bosón de Higgs se encarga de darle masa a cada uno para que todo esté estable, ¿verdad? Porque la masa es una propiedad importante de las partículas, al igual que la carga y que el spin, ¿verdad? Es como la masa todas tienen la misma masa. Bueno, el fotón y el gluón tienen masa cero, ¿verdad? Y cada una tú le encuentras masa sabiendo su energía. Entonces el mecanismo de Higgs es justamente este mecanismo que si lo puedo seguir, sí, pues cuando era más joven, más cuando era más joven, más ilusionado, con más sueños, no me daba cuenta de lo que se siente ser adulto. Yo decía, yo quiero completar el modelo estándar, porque el modelo estándar está incompleto. El modelo estándar considera casi todo. Es como cuando dices, fíjate, el modelo estándar, siempre lo pongo con esta analogía cuando le cuento a los chicos. Es como decir, oye, mira, te preparé un huevo revuelto. Ah, sí, pero me faltó algo. ¿Qué? Ponerle el huevo. Este, el modelo estándar considera casi todo el universo, pero se le olvida algo, la gravedad. El modelo estándar no considera la gravedad, que es justamente la fuerza que más sentimos. Deja tú, nadie se da cuenta de la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, fuerza electromagnética. La gravedad es la que sentimos aquí y no la toma en cuenta. Y yo quería completar eso, ¿verdad? Ahora veo que es muy difícil. Es muy difícil tanto el presupuesto para los experimentos. Está duro el caso porque si no tienes una mente brillante,
como estos científicos como Einstein, como Newton, como Miguel Alcubierre, como Maldacena, ya siendo más contemporáneos, tienes que basarte en experimentos para ir confirmando poquito a poquito tu teoría. Yo ahorita puedo decir, no, mira, es que existe tal partícula que corrige todo. Como muchos físicos teóricos dicen, fíjense, existe esta partícula o este mecanismo que unifica todo. Ok, está bien, demuéstramelo con un experimento. Si no, cualquiera puede hacerse un modelo, ¿verdad? Es como si ahorita en el caso de ustedes me digan de que no existe, bueno, no sé si exista, capaz te voy a decir una burrada. Existe el anti-DNA que nunca muta o algo, y ustedes hacen un modelo teórico de un anti-DNA incapaz de mutar, ¿verdad? Y luego, bueno, demuéstramelo, ¿verdad? Demuéstrame que existe. Muéstrame un experimento donde eso existe. Matemáticamente es muy fácil construir una partícula, es muy fácil construir un campo. Matemáticamente, demostrarlo experimentalmente es lo duro. Wow, oye, de hecho, ya habíamos escuchado en su tiempo, muy por arriba, nunca tanto ahorita como tú nos estabas explicando, que justo pues no había una teoría que pudiera unificarlo todo. También tenía en cuenta eso, lo de que justo la gravedad era esa parte que más era costosa. Quizás aquí, perdona que me salga mucho, pero siempre tengo esta duda y me gustaría que tú me la respondas, de verdad me serviría mucho. ¿Has visto la película de Interestelar, verdad? Supongo. No. Sí, no, es que es justo mi pregunta. Mi pregunta es que yo siempre que he visto esa película, yo he visto a gente que ve películas de biología y así, y yo me quedo con cara de, mira, está bien, es una película que trata de explicar ciertas cosas biológicas, todo, pero pues no te lo creas hasta el fondo, ¿no? O sea, porque es de que sí es cierto que un virus, es por ejemplo con lo de The Last of Us, de que sí es cierto, el Cordyceps, el hongo, sí utiliza ciertos neurotransmisores y sí puede volver zombie a una hormiga, pero a una hormiga que no tiene ni la complejidad que tiene un humano, que no tiene la temperatura que nosotros, o sea, hay formas de que pudieran controlar a un humano, pero muy complejos y los años de evolución serían miles de millones. Entonces, pues sí me quedo con la gente, a veces cuando hablamos, alguien que no es del área de biología, le digo, mira, sí explica muy cierto lo de Last of Us, pero está un poco lejos de la realidad, no te lo creas hasta cierto punto. Entonces a mí me gustaría preguntarte, porque ahí fue la primera vez yo que escuché sobre la teoría de cuerdas con Interestelar, qué tan lejana o no está la realidad. Yo siempre he tratado de serme escéptico, porque al fin y al cabo es una película, pero yo creo que alguien como tú me podría decir de, mira, sí está muy mafufa, o no, sí está pegada a la realidad, o está en un punto intermedio, o qué onda con eso. Ya, fíjate, es medio meme que lo digas porque yo me gradué de mi carrera sin ver Interstellar. Y hasta la fecha hoy día no he visto Interstellar. Probablemente sea el único físico en la Tierra que no ha visto Interstellar, pero no he tenido el tiempo de verlo. La teoría de cuerdas le pasa esto que te mencionaba. Es una teoría completa que ya unifica la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y el electromagnetismo. Y lo unifica muy bien. Es muy difícil de entender. Yo llevé un curso con un profesor del CIMBESTAP de teoría de cuerdas. Me dio unos meses un curso de teoría de cuerdas y por mi cuenta he estado estudiando la teoría heterótica E8 por E8. Así se llama en pocos términos. Ahí no, si les explota alguien a la cabeza, solo sáltese 10 segundos. la teoría heterótica E8 por E8 fue la que estudié con ese profesor y es prácticamente porque la teoría de cuerdas se compone en 5 subteorías. Perdón, la teoría M se compone en 5 subteorías que puedes unificar y explicar ahora sí todo en el universo. ¿Cuál es el problema? Que está muy bonita la teoría de cuerdas, está muy hermosa y explica todo muy bien, pero no hay experimentos. No hay experimentos que demuestren que es cierto. Okay. Había un divulgador, creo que fue del Instituto de Física Teórica de Madrid, que decía que había una forma de hacer un experimento para demostrarla. Y luego dijo, sí, necesitamos un colisionador de hadrones, como el de Ginebra. Y luego, ¿y de qué ancho? Del ancho de la Vía Láctea. Ok, imposible. Entonces, o sea, demostrar la teoría de cuerdas es justamente el problema. Eso y muchas otras cosas. La teoría de cuerdas, la verdad, hace unos años que la estudié. Ahorita si me dices tú teoría de cuerdas, probablemente me voy a ver como un pringao porque hace mucho que no la repaso. Es muy compleja. Hay otras teorías como la teoría de la gravedad cuántica de bucles, que es
cuantizar la gravedad. ¿Por qué? Porque eh, el electromagnetismo funcionó por una teoría que se llama QED, Quantum Electrodynamics. QED. Entonces, replicas este modelo y lo pasas a la fuerza nuclear fuerte, QCD, Quantum Chromodynamics. Y luego dices, jaló, pásalo a la fuerza débil y unifícalo con el electromagnetismo y nace la UWT, Theory Electroweak, la teoría electrodébil, Electroweak Theory. Y luego, jaló en los tres. Pásalo a la gravedad. ¿Qué? No jaló en la gravedad. No funcionó la gravedad, la quebraste, no la cuantizaste. Entonces, la otra forma sería cuantizar la gravedad. De hecho, ahorita justo me surgió la duda. Yo en algún momento llegué a escuchar el término gravitón. ¿Tiene algo que ver con alguna forma de cuantificar la gravedad o no? Sí, el gravitón sería... Si tú... cuantizar la gravedad es que convertiste en cuántica una interacción. Cuantizaron la luz, fotón. Cuantizaron la fuerza nuclear fuerte, gluón. Cuantizaron la fuerza nuclear débil, bosón Z y bosón W. Cuantizan la gravedad, gravitón. El gravitón sería la partícula cuantizada de la gravedad. Es teórica, ¿verdad? Es teórico porque no existe, pero si existiera, sería gravitón. Tiene spin 2, tiene masa, creo que también tiene masa 0, igual que el otro. No estoy muy seguro, no me creas eso, pero lo que sí sé es que tiene spin 2. Y bueno, pues, Fran, nos habías dicho que anotaste alguna pregunta que querías hacernos. Sí. Fíjate, ahorita que estábamos hablando, me pareció súper interesante que me dijeran que ustedes como investigación tienen como que un convenio de que sea algo práctico, ¿verdad? Y me pareció muy interesante porque me imagino, o sea, si ustedes de repente dijeran a Raymond o Luigi dijeran, no sé, quiero agarrar una molécula y ver cómo se comporta una molécula en el vacío absoluto, que es algo muy teórico, ¿verdad? De que coger una molécula y ver cómo se comporta en el vacío absoluto, sin gravedad, sin planetas, sin interacción de nada, y ver qué hace esa molécula por sí sola sin tener la convivencia de estas, que es como un problema muy teórico. ¿Eso no les dejarían a ustedes hacerlo? No, mira, si quieres ahorita tú dices tu parte. No, actualmente no nos dejarían hacerlo, pero hay soluciones para hacerlo. O sea, hay de que si a mí se me ocurre hacer algo que no tiene como una aplicación, sí hay una solución de cómo hacerlo. Nada más me gustaría, antes de darte la palabra, Raymond, dar un énfasis de justo cuando hablábamos sobre esto de que hay grandes mentes dentro de la física que pueden teorizar las cosas sin necesidad de experimentos. En la biología, así pasó con o sea, también los grandes científicos teorizaron así que, mira, en esta bola de líquido, yo creo que debe haber unos bueno, es que no le decían microorganismos, ¿cómo le decían? No, decía algo. Bueno, Sí, algo, o sea, como si fueran unas cositas chiquitas que seguramente estos son los que enferman. Sin ningún experimento, sin nada por el estilo, lo teorizaron cientos de años atrás de que siquiera realmente hubiera pasado el primer experimento. Entonces, mucho de cómo avanza la ciencia biológica es a veces así, solo hacer un experimento por el hecho de conocer un poco más con respecto a esta cosa o aquella. Ahora, actualmente no nos dejarían hacerlo. Antes de dar yo como mi forma de cómo haría algo que no cumple ahora sí que con el proyecto del actual gobierno y no lo podrían hacer ni con CONACYT, no lo podría hacer con nadie aquí en México, pero si hay una forma. Raymond, tú ibas a decir algo con respecto a esto, ¿no? Sí, no, solamente iba a decir que, por ejemplo, tan solo en los apartados de justificación, pues a lo mejor puedes explicar, o sea, puedes dar la mejor explicación del mundo, ¿no? Sobre, por ejemplo, lo que nos dijiste, la molécula, no sé, Saber esto en el vacío podría... absoluto nos podría ayudar a identificar tal. Pero incluso me acuerdo que hay apartados, y eso no me acuerdo en dónde los hemos visto, que nos dicen, no, pues cuál es el impacto científico, Y social y, no sé, ambiental, sí. por decir otro. Entonces, como que sí le tienes que encontrar uno, y por ejemplo, nos estaba contando nuestra directora de tesis, ¿no? El programa, por ejemplo, al menos en nuestra universidad, sí va muy relacionado a eso. Entonces, a lo mejor ellos pueden meter la idea de un proyecto para que se lo financien, pero si no logra abarcar esos aspectos, sí es como de, pues no, o sea, no te lo voy a dar porque, pues, ¿qué fin va a tener? Sí. O sea, ¿cómo va a ayudar, no sé, a un grupo social que tú investigues cómo no sé, este fármaco afecta al ratón o ese tipo de cosas?
Y entonces, pues, ¿qué es lo que hacen los científicos aquí en México cuando quieren experimentar con algo que no tiene justificación social, económica, ambiental, etcétera? Porque te piden más de una justificación. Pues migrar. Te piden migrar. Te vas con algún centro de investigación de Europa, de Estados Unidos. A veces no te puedes ir tan lejos porque a veces tu investigación pueda que coincida con algún país de Latinoamérica. O sea, a lo mejor coincide con algo que están investigando en Honduras, algo que están investigando en Brasil, en Argentina, y pues ya de ahí te es más barato. Pero a veces te tienes que ir a un laboratorio, o sea, hasta lugares como Finlandia, Noruega, donde tienen tanto dinero y están investigando con cosas tan random que te van a aceptar lo que sea, ¿no? O sea, siempre y cuando tenga una buena justificación científica, pero ya no apegada a cómo aplicarla ahorita, sino de que no, pues es que entender esto sería muy bueno. Y Ya, pues ya. desgraciadamente eso nos lleva mucho a que los investigadores en México, si te quedas, tienes que investigar aquí con plantas que se vean en México, con enfermedades que se estén atacando en México, que sean importantes. O sea, sí, si quieres hacer algo así, te tienes que ir. Sí, está súper denso. Creo que sí, es prácticamente la restricción del país. En física también, ¿no crees que nos permiten Ah, es de lo que, mismo. ay, a ver, qué pasó en el segundo uno del inicio del universo? ¿Verdad? Pero yo lo decía porque las personas que sí se preguntan qué pasó en el inicio del universo están en otros países, justamente como dijiste ahorita, ¿verdad? Están en Alemania, en el Instituto Planck, están en España, están en Europa, están en Ah, Londres, en Estados Unidos, en Harvard. Y yo me imagino que en su rama alguien fue el que se preguntó, ah, caray, ¿cuál fue la primera forma de vida? sí, sí. Que me imagino no era mexicano, seguramente. No era mexicano y no estaba restringido ante todas estas leyes, ¿verdad? Pero sí se me hizo curioso ese punto, ¿verdad? De la investigación, porque muchas veces Es, personas como yo entramos a la rama de la ciencia como que súper ilusionados de, voy a analizar qué pasó en el segundo 00001 del inicio del universo. Y es como que, pues a claro. lo mejor no te puedes dedicar a eso, pero puedes agarrar todo tu conocimiento y encontrar un gusto práctico en la investigación, ¿verdad? De hecho, pues aquí las investigaciones dentro del lado biológico con respecto a cuáles fueron las primeras formas de vida, realmente yo creo que se acercan más, o bueno, lo que más interesó a la comunidad científica en aquel entonces, yo creo que fue cómo nació nuestra célula. O sea, Ujú. ¿por qué la célula eucariota existe? O sea, esas fueron las primeras preguntas. Y existe la teoría, ¿cómo se llama? Endosimbiótica. Sí, Ah, sí. existe la teoría endosimbiótica que se desarrolló y la cual es actualmente pues aceptada, que explica, ¿no? Cómo fue ahora sí que por si alguien del público queda picado con querer saber cómo fue el inicio o por qué las células existen, ahí se pueden ir e incluso pues está como el ancestro que tenemos todos, que es Luca, que es el cual propone. Pero, No, la teoría simbiótica no propone a Luca. no, él no propone Luca, pero Ajá. prefiero que Ah, si nos fuéramos por ancestros también tenemos la parte ah, de sí. Luca. Y pues nada, Francisco, antes de saltar a nuestra siguiente sección, Raymond, ¿tienes alguna pregunta o quieres que ya saltemos directamente a la sesión? Una última pregunta que Claro. surgió ahorita. Yo creo que la respuesta va a ser sí y que van a ser muchas, Y te dicen pero no. dice no. No. No, es que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay muchas leyes, postulados y así, que, por ejemplo, en nuestras áreas se dieron en su momento, eran como que el boom, se seguían así, ya se sabe que no. Que no Por son así. ejemplo, no se voy a dar un ejemplo, el dogma central de la biología molecular, que dice que el DNA se va a convertir en formación en RNA y luego en proteínas. Y nunca al Y revés. nunca al revés, ¿no? Sino que era esa línea y por eso era un dogma, ¿no? Ya se sabe que, pues, sí puede regresarse. Ahora, no sé, las leyes de Las Mendel, leyes de ¿no? Que Mendel. nos indican cómo es la herencia de los genes, pero también se sabe ahora que ya existe La que existe la epigenética. epigenética y que pues eso hace que esas ideas de cómo teóricamente se iba a dar, pues ya no, o sea, porque hay muchos otros factores que afectan. ¿Hay así alguna ley, postulado, no Físicos. sé, sobre física que sea a lo mejor muy popular y que dices, no, pero es que en realidad, Ya no no, es pues ya así. no, o sea, ya se descubrió que no o algo así? Que sea muy popular y que sea seguro que no, ¿qué? Perdón. Sí, o sea, algún postulado o alguna tipo de ley física que digas de, mira, en su tiempo era muy buena, o sea, esto era como lo que todo el mundo aceptaba, pero hoy en día ya se sabe que no es cierto, o sea, que esa teoría es falsa, que no se hace así la cosa. Eh, Ya. Sí, deja pensar. Podría ser, fíjate, no es falsa, no es falso totalmente. A lo mejor podría servir en lo que se me ocurre una, pero la gravedad de Newton, la gravedad de Newton es incompleta.
La gravedad de Newton es incompleta. Y la teoría de la relatividad general explica más completamente la gravedad, pero es prácticamente como una simplificación. La gravedad de Newton es una simplificación de la relatividad general. Bueno, ahorita hablando de la relatividad, muchos físicos, hasta Newton, pensaban que el tiempo era absoluto. El tiempo es absoluto, perfecto y completo, como decía el señor Isaac Newton en su filosofía de matemática, ¿verdad? Pero llegó Einstein y dijo, a ver, o Newton está bien o Maxwell está bien, pero no pueden estar bien los dos porque se están contradiciendo. Y pues llegamos a la conclusión que el tiempo no era absoluto. Y todos los físicos, y uno diría de que, pero el tiempo muy antiguo. No, 1905. En 1905, o sea, hace un poquito más de 100 años, la gente aún pensaba que el tiempo era absoluto. Ok. El tiempo era absoluto. Y no es así. Ahora sabemos que no es así. Esa era una teoría muy, muy popular. Imagínate, de repente despierta Newton de su tumba y no, carnal, el tiempo no era absoluto. Es como que, ¿qué pasó? Cuando él veía el tiempo como algo muy perfecto, ¿verdad? O sea, literalmente en sus principios describía el tiempo como algo perfecto. Pues, mira, me gustaría también recordarle a la gente que a pesar de que ahorita vamos a pasar hacia las secciones, que es la del el animal del día y el libro de la semana, que la plática física, aún porque el libro que te trajimos hoy, Fran, yo creo que es uno que te va a gustar mucho. Yo creo que, pues no sé si lo hayas leído, pero mínimo estoy seguro que del autor que escribió este libro has escuchado. O sea, eso me queda clarísimo, estoy muy seguro de ello. Así que le decimos a la gente que se haya quedado picada con toda esta parte física, que aún va a continuar esta parte física y que además les recordamos que va a salir una segunda colaboración ya dentro del canal de Frank, ¿no? Que de hecho vamos a dejar aquí dentro de la descripción, ahí va a estar el link para su canal. Entonces, para que también vayan, suscriban y pues estén atentos para cuando salga. Pero si no tienes ninguna pregunta, Raymond, me gustaría que le presentáramos a Fran nuestro animal del día. Ok, nuestro animal del día. Correcto. A ver, Jotterball. Aquí está. No es porque no me acuerdo cuál traje. Ya me acuerdo. Va. De hecho, elegí este animal precisamente porque su forma de... Bueno, nuestro público ya sabrá y por lo que ya hablamos, el cómo vemos los colores es la forma como percibimos la luz que se refleja en los objetos y llega a nosotros. ¿Ok? En nuestros ojos pues tenemos células llamadas conos que nos ayudan a poder identificar estos colores y en nuestro caso tenemos 3 tipos de conos, los que detectan azul, los que detectan rojo y los que detectan verde. Correcto. Perfecto. Ahora, pero este animal es muy interesante por otros motivos, bueno, por motivos parecidos. ¿Han escuchado hablar, Luigi, Fran, del camarón mantis? No lo había escuchado. ¿No? Tiene que ver con el camarón este que rompe así, o sea, no, creo que no es un camarón, ¿verdad? Creo que es una langosta. ¿El de la pincita? El de la pincita bala. Se llama así. Camarón pistola. Camarón pistola. No, es otro. No, entonces nunca he escuchado de ese también está interesante. Si no, un día lo traigo. Bueno, el camarón mantis tiene muchos nombres, pero casi todos va relacionado. Camarón mantis pavo real, arlequín, pintado payaso o arcoíris, porque es un camarón visualmente muy bonito. Bueno, lo vamos a estar viendo aquí. Sí, aquí va a haber una imagen. Ajá. ¿Puedes anotar el tiempo? Sí. Hola, es muy apreciado, por ejemplo, por las personas que tienen acuarios marinos y todo eso, precisamente porque visualmente es muy bonito. ¿Por qué se llama mantis? En sus patitas delanteras, sus pincitas, tiene... ¿Cómo decirlo? Las usa para poder matar a sus presas que son muy duras. O sea, hace un golpecito así muy rápido que literalmente las rompe. O sea, por ejemplo, cuando se tienen en acuarios, terminan rompiendo el cristal del acuario a golpes, a puros golpes. Okay. Esos camarones, por eso se llaman mantis, ¿no? Porque sus patitas pues las usan para golpear como boxeadores y pues rompen caparazones de cangrejos, conchas de, pues no sé, almejas, de ostras y ese tipo de cosas. El nombre científico de esta especie es Odontodactylus scylarus. ¿Ok? Y pues se encuentra en los océanos Índico principalmente y en parte del Pacífico y del Atlántico. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Porque dije, mira, animal es bueno para traerlo para acá. Okay. Para traerlo. Aparte de que pues visualmente es muy colorido precisamente por la estructura de sus escamas, de su exoesqueleto, yo me imagino.
Este animal, ya dije, nosotros tenemos 3 tipos de conos. Este animal tiene 16 tipos de conos. O sea, ve colores que ni existen. Pues no sé si puede haber colores que no existen. De hecho, es una pregunta que me gustaría hacerle a Fran si cree que Existen colores que no vemos. existen. Ok. Porque creo que es muy difícil responder esa pregunta, ¿no? De, oye, Imagina un color que no existe, exista. ¿no? Ajá. Este animal, pues aparte de tener esos 16 tipos de conos, puede detectar, obviamente, una gama de colores mucho más amplia. Puede ver luz polarizada. Todavía no me queda muy bien claro qué es la luz polarizada. Se ha visto como que la definición muchas veces. Me gustaría que igual, Fran, no sé Sí, si es tú que sabe, sepas qué es claro, la quién luz sabe. polarizada. Si no, pues lo investigamos. Y pues nada, Ese fue el animal. ese es el animal. Oye. O sea, tiene unos... Ah, además que sus ojos son como que se mueven independientemente y sus pupilas tienen una estructura muy extraña porque, no sé, como que todo en sus ojos le permite ver cosas que dices, Fíjate que lo que a mí más me interesó de esto, o sea, lo que me acabas de mencionar, porque yo tampoco tenía idea del animal, es que me gustaría saber qué razones evolutivas biológicas tuvo el sentido de que tenga tantos conos. O sea, evolutivamente, ¿qué le sirve ver tantos colores? Esa es como la parte que a mí me gustaría poder saber luego, o sea, lo investigaría, porque supongo que casi no sabes saber cosas sobre ese camarón. Pero, no sé. ¿cuál era la pregunta que le habías hecho, que le querías hacer, Fran, sobre Bueno, la luz antes de polarizada? hacer la Ah, pregunta, sí. hay animales, por ejemplo, que pueden ver luz ultravioleta precisamente porque hay sustancias que, bueno, por ejemplo, cuando presa una luz ultravioleta y hay cosas que brillan. Ajá. Bueno, hay cosas que le permiten a ciertos animales visualizar, por ejemplo, orina de un animal que pasó por ahí, o alguna sustancia, o por ejemplo las serpientes que pueden detectar el infrarrojo para ver, pues buscar a sus presas y todo ese Claro, tipo de claro. cosas. Yo supongo que algo le permite detectar, ¿no? Pero pues Ok. exactamente que... Ahora, ¿cuál era mi pregunta? Ah, sí. La luz polarizada. Fran, ¿sabes qué es la luz polarizada? La luz, ¿qué? Perdón. ¿Polarizada? Polarizada. No había escuchado el término, el luz polarizada, pero ahorita que me mencionaste las peculiaridades del camarón, ¿verdad? No sé si tenga esa cantidad de colores por iridiscencia, ¿no? En lo A lo que mejor en su... investigaste, ¿verdad? Y a lo mejor yo creo que con eso está relacionado el término de luz polarizada que me mencionas, ¿verdad? Porque la iridiscencia es que como los pájaros, han visto a los cuervos que es como negro, pero con el sol se ve como azul brilloso, como si cambiara, como si Ajá, agarraras un sí. cuervo, nunca agarra un cuervo, pero como si agarraras un cuervo y le hicieras así en el sol y de repente se cambia de color, ¿verdad? No, probablemente sea algo así el efecto que tenga el camarón, ¿verdad? Fíjate, estoy viendo aquí. Voy a darle un pequeño vistazo, una leída. Dice luz polarizada electromagnética. Es una propiedad de las ondas de oscilar con más de una dirección o con más de una orientación. Oh, ya. Fíjate, es ¿Sí? ondas transversales, es la vertical. Es que las ondas electromagnéticas, ya te entendí. Las ondas electromagnéticas tienen dos direcciones. Una onda electromagnética, si lo buscas en internet, es como que el campo eléctrico yendo como de arriba a abajo, imagínate, y el campo magnético yendo como de derecha a izquierda. Entonces tienes una onda electromagnética que va como en dirección de tubito, porque el campo eléctrico sube y hasta en su pico el magnético está en lo más bajo. Y luego el magnético sube y en el pico del magnético el eléctrico está en lo más bajo. Entonces cuando tú la polarizas mediante espejos normalmente, materiales, a lo mejor y la gente que trabaja en óptica va a decir, ¿cómo que espejos, maldito? O así, ¿verdad? Pero mediante cosas así, la polarizas y la conviertes en una sola dirección. En que vaya de arriba a abajo o de izquierda a derecha, en lugar de tener varias, ¿verdad? Oh, eso, de verdad yo desconocía totalmente en todo eso. No sabía ni siquiera que era, o sea, lo de la luz polarizada jamás lo hubiera imaginado, ni tenía ni la menor idea, ni había escuchado eso. ¿Tú ya habías escuchado antes de la luz polarizada? Sí, en alguna práctica vimos, pero no me quedó claro. O sea, porque obviamente en el fundamento tuvimos que ver qué era, Órale. pero no me había quedado claro. Lo que sí sé es que al menos la luz polarizada al camarón sí le permite ver mejor en su ambiente acuático. Ok. Le permite ver mejor a sus presas. De la iridiscencia puede ser, o sea, yo de por sí sé que el camarón ya por sí solo ya tiene ciertos colores, o sea, tampoco es como que sea un arco iris en total,
pero sí creo que también tiene cierta iridescencia. Eso sí, no estaría muy seguro de que sí. Y no eso es estaría lo que tan provoca lejano, de hecho, secuela. tendría Ajá, sentido. exactamente. Ok, pues Raymond, ¿algún otro dato sobre el animal? O pasamos hacia el libro de la semana. Pasamos hacia el libro de la semana. Pasamos hacia el libro de la semana y bueno, esta es la última sección del podcast. Ya con esto cerraríamos, pero a lo mejor se alarga un poco en esta parte. ¿Quién sabe? Todo dependería. A lo mejor le estamos presentando a un autor que hasta él diga, no, él es el villano de la física. Él es el villano de toda esta parte, ¿no? Porque dice, eso es lo peor que puedes mostrarte aquí, ¿no? Y, exacto, ¿qué tal si le traemos a llamado? Pero bueno, el libro de la semana, como ya saben, siempre es un libro que hayamos leído. Nunca les recomendamos algo que no leímos. Pero hoy, a diferencia de cuando me siento seguro de hablar de literatura, porque pues al fin y al cabo es lo que a mí me gusta y es de lo que casi siempre estoy haciendo, específicamente este libro sí tengo mucho miedo de hablar y decir tonterías, ¿no? De darle la recomendación, no, pues esto va al libro. Y de repente Fran me diga, no, sabes que entendiste muy mal el libro. Pero primero se lo voy a mostrar a la cámara del podcast. Es de Random Penguin House, se llama La teoría del todo, el origen y el destino del universo. En realidad es una colección de ensayos de Steve Hawking. Mira, de Stephen Hawking. Mira, ahí te lo puedo mostrar. Sí, si lo estás checando. Y bueno, ¿Por qué esa cara? ¿Por qué esa cara? Bueno, pues es una compilación de ensayos. Realmente no es como tal un libro, sino son incluso varias conferencias que dio Stephen Hawking. Y pues nada, yo lo recomiendo mucho. Siempre la editorial de Random Penguin House es muy muy buena. O sea, siempre, a pesar de que tiene libros un poco caros, me parece que la colección de bolsillo está bastante económica. Y pues nada, cuando yo lo leí, tengo que admitir que, como todo buen libro, a mi parecer, bueno, y es que estos son ensayos científicos, tienes que volver a releerlo para poder entenderlo. Yo, voy a ser sincero, solo lo leí una vez. No fue hace mucho tiempo. De hecho, yo creo que ha de tener 2 meses, a lo mucho, o 3 que lo leí. Así que hasta cierto punto tengo un poco frescas las ideas. Pero hay muchas cosas que no entendí. O sea, muchas cosas que me tuve que quedar con cara de... Así que, pues... Fran, tú has escuchado sobre Stephen Hawking, supongo, ¿no? Sí. Es un gran físico que se fue hace poquito. 2000, no me acuerdo qué año. Sí. También se fue en el 2018. ¿2018? Era una serie de ensayos, de conferencias que había hecho Stephen Hawking, ¿verdad? Y que justamente habla de la historia del universo. O sea, su libro, esta serie de conferencias era el avance científico y filosófico de los pensamientos de Stephen Hawking sobre la historia del universo. Que Stephen Hawking encontró un chorro de cosas súper interesantes. Por ejemplo, para no ir muy lejos y no ser muy rollero, cosas como que los agujeros negros tienen temperatura. Imagínense, es como que los agujeros negros tienen temperatura y muchas cosas sobre teoría de agujeros negros, que era su fuerte, a pesar de esta enfermedad que tenía. Fue grande todo el aporte que hizo y es un gran libro, la verdad. Yo me lo leí también, pero no recuerdo exactamente cuándo, no recuerdo las fechas de cuándo, pero también me lo leí una vez, ¿verdad? Como que Stephen Hawking era muy, muy crack con, con sus libros. Ok, de hecho sí, justo a mí me sorprendió y creo que para cualquiera que lea por primera vez a Stephen Hawking es que su manera de escribir, bueno, a ver, cabe aclarar que yo obviamente leí una traducción. A pesar de que creo que sé algo de inglés como para leerme un libro en inglés, pues no lo encontré en español. Y al menos aquí la manera en la cual describen que cómo habla Stephen Hawking y cómo sería su escritura, pues es bastante sarcástica, bastante humorística en varias ocasiones. Entonces, pues eso a mí, como alguien que me gustaría poder replicarlo en algún momento como investigador científico y poder escribir mis propios libros sobre la investigación científica, tengo que admitir que a mí me gustó mucho la idea de poder meter chistes dentro de cosas que son altamente científicas y poder describirlas de esa manera. Justo la parte que hablaba sobre que descubrió que los agujeros negros tenían temperatura, pues se encuentra aquí. O sea, justo aquí viene un ensayo donde, claro, que no lo explica tan físicamente, sino lo explica de una manera a sus palabras y que sea entendible para todos, pero aquí lo van a poder encontrar uno dentro de estos ensayos. Así que, pues, si quieren entender un poquito más sobre ello, lo pueden checar ahí en el libro. Y Raymond también leyó este libro, ¿verdad? Sí. Ese era en el que hacía una cosa de que si había Big Bang... Sí, si no justo, a ver, Fran, nos gustaría preguntarte esto, claro, quien a lo mejor digas, no, pues no tengo ni la menor idea, pero si no tienes ni la menor idea, pues nada más dinos tú como qué piensas. Hay uno de estos ensayos donde Steve Hawking habla sobre las singularidades. Habla sobre que hay singularidades en el universo, empieza a hablar sobre la entropía, sobre
plantea, o a ver si yo lo entendí bien, como dos flechas, ¿no? Una hacia donde se dirige el tiempo y a otra hacia donde se dirige la entropía. Y menciona que pues están juntas. Pero él empieza a decir de qué pasaría o cómo es si de repente estas líneas fueran distintas, ¿no? Porque dice que tiras un vaso de agua de cristal y pues se riega, pero nunca vamos a ver que un vaso se reconstruya, aunque se supone que podría haber las posibilidades, etc. El chiste es que él trata de dar pues pie a cómo sería el universo y si existe un Dios que creó este universo o no. Él, a ver si lo entendí bien, a cierto punto dice que si existen esas singularidades dentro del universo que se salen como de todas estas teorías físicas, o sea que no la podemos aún entender, pues él optaría por la posición de que sí existe un Dios, porque al fin y al cabo no pudimos entender esa singularidad. Pero, te lo deja bien claro en el libro, él es más a la tendencia de que no existan estas singularidades, sino que realmente aún no somos capaces de entenderlos, pero que realmente no hay como algo singular y pone, por ejemplo, el Big Bang, que él pone, es que no sé, o sea, corre mucho riesgo de estar diciendo tonterías, pero que si sí existió el Big Bang, si sí hubo una singularidad dentro de cómo se hizo el Big Bang, pues entonces podríamos empezar a creer que a lo mejor sí haya algo que haya decidido que esto fuese así, porque pues no se explica mucho sentido del por qué pasó así. Pero él explica que a lo mejor el Big Bang nunca fue una singularidad, sino que es... Dentro de este libro explica cómo sería algo común y explica si el Big Bang no es una singularidad, entonces pues no hay ¿por qué debería haber un Dios? O sea, él le explicaría si pues si no hay nada que haga singular esto, pues entonces todo se explica científicamente, no hay razón de que hubiera un Dios. De hecho, hasta hay una conferencia que viene aquí que da en el Vaticano, así que está muy bueno el libro. Entonces, Fran, sobre esto que te dijimos, ¿estamos diciendo tonterías? ¿O tiene algo de sentido sobre las singularidades y todo ello? Ya, fíjate que las singularidades en física, ahorita me gustaría saber qué son singularidades en biotecnología o biología, ¿verdad? Claro. Pero las singularidades en física son puntos en los que nosotros no podemos alcanzar. Por ejemplo, fíjate, algo que suele pasar, la singularidad más básica es la de los agujeros negros, que es la que te habla ahí en Stephen Hawking, ¿verdad? Que es justamente que si tú te metes al agujero negro, a los físicos como matemáticas, hay algo que nos puede hacer destrozarnos toda nuestra felicidad. Y es que de repente una ecuación te salga infinito. Cuando entras a la singularidad de agujeros negros o te vas hasta el inicio del universo y te sale un infinito en las ecuaciones, es como que, oye, estás haciendo algo, ya hasta aquí la física te deja ver. Eso es la singularidad. Aquí ya tus leyes no importan, ¿verdad? Es como si ustedes de repente estuvieran estudiando una singularidad en biotecnología. Es como si ustedes de repente estuvieran estudiando una propiedad, por ejemplo, del DNA y les aparezca un infinito ahí de la nada. Un dato infinito, imagínense, ¿verdad? Es como que, ¿qué onda? ¿Qué onda, verdad? Eso es una singularidad, ¿no? No son tonterías, prácticamente son cosas a las que le tenemos mucho miedo, las tratamos de evitar. No sabemos qué hay dentro de los agujeros negros por la singularidad. No sabemos qué hay atrás de la creación del universo por la singularidad, ¿verdad? Y son cosas muy chungas que tienen a demostrar nuestra ¿cómo decir? ¿Cómo se dice? Nuestra incompletitud, que nuestras teorías todavía están muy cortas para temas muy densos en el universo. Pues justo contestando a lo cual sería una singularidad dentro de la biología. Bueno, primero partiendo de la palabra singular, en biología pues sería algo que tal cual no tiene otro igual. O sea, este es único, no hay otra cosa que suceda como él. Entonces pues esa es una singularidad. Ahora, yo creo que lo más cercano a una singularidad, así como no poder explicar realmente algo, se acerca con los virus. En biología los virus son como un problema porque hay un debate científico que a mi parecer ya está llegando a su final. A mi parecer ya tenemos la respuesta. Bueno, ya la vamos a tener. Que es si los virus están vivos o están muertos. Porque Raymond nos puede ir explicando qué características tiene que tener algo para considerarse un ser vivo. Ok. Bueno, era la homeostasis, que es su capacidad de regularse respecto al medio, la adaptación, su capacidad de desarrollo, o sea, de crecer y todo reproducción. Eso. El que tenga metabolismo. Y un par más, ¿no? Y otras. Irritabilidad. O sea, que sea capaz de reaccionar al ambiente. Al medio. Creo que sí, la reproducción era otro de esos. La reproducción. Y eran 7 en total, pero no me acuerdo cuál es el otro. Y bueno,
los virus cumplen en parte unas de estas y otras no los cumplen. Entonces, pues, hay un problema así como de, oye, pues entonces está muerto el virus porque no cumple con todos estos postulados que dirían que esto es algo vivo. Sin embargo, pues no diríamos que que el virus, las cosas que puede llegar a hacer y los mecanismos que usa para poder infectar a las bacterias y a las células humanas, pues no te queda como muy lógico que digas, oye, esa cosa está muerta, o sea, no tiene mucho sentido. Para darle un poquito de como de respuesta a esto y dándole a Piaz y a Hawkins, que creo que aquí trata de decir de que en algún futuro se puedan responder las singularidades y entonces pues no existan las singularidades. En biología actualmente yo creo que ya está un poquito más decantada la balanza, dentro de unos años se va a decantar aún más a que los virus sí son seres vivos, porque ya se descubrieron los givirus o virus gigantes, los girus o virus gigantes, los cuales ya se están encontrando bastantes genes dentro de ellos, los cuales, aunque no tienen metabolismo, dan unas señales de que sí que pueden tener metabolismo. O sea, parece que solo estamos encontrando, que los virus solo son... Hay gente que compara a los virus como esporas de un hongo, o sea, como de... Sí, los compara como esporas de un hongo. Entonces, pues nada, justo el descubrir que hay virus del tamaño de bacterias, que antes no se sabía, se creía que los virus eran pequeñititos, mucho más pequeños que las bacterias, pero hoy en día ya se descubrió que hay del tamaño de bacterias. Está decantando cada vez más a que, pues en sí, los virus sí que estén vivos. Pero pues nada, otra singularidad que se te ocurra. Ajá, bueno, no sé qué tanto considerar así Singularidad. lo de los virus. O sea, lo de los virus. Claro. Pero a mí la que se me ocurre es cómo se originó las moléculas orgánicas. Bueno, no las moléculas orgánicas, perdón, las biomoléculas o incluso las primeras células a partir de materia inerte. Porque al final de cuentas, por ejemplo, Luigi menciona a Luca, ¿no? Es como decir, esta es la especie de organismo que es el ancestro de todos. Pero esa teoría mejor te dice, perfecto, todos los organismos vienen de uno en específico, pero no te dice de dónde viene, ese organismo, organismo. ¿no? Así como tengo entendido el Big Bang, dice, bueno, pues toda la materia o no sé, la energía viene de aquí, pero no te explica cómo se originó esa también. Entonces, siento que va mucho de eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues esas eran como dos singularidades que existen dentro de biología, pero yo creo que vamos cada vez más cercanos a ya poder responderlas. Sí, no sé en física cómo es van. curioso porque ahorita a la pregunta que me hiciste, singular, es como que no hay nada igual a eso, me dijiste, ¿verdad? O sí, ¿verdad? Sí. Nada Sí, igual a eso. En física, singularidad es este punto de desconocimiento, ¿verdad? Cuando te aparece un infinito, cuando te aparece un 1 entre 0, un 0 entre 0. Algo nada igual. Fíjate que no se me ocurría. De hecho, hace poquito escribí un artículo que hablaba de cosas que son iguales y no sabíamos. Los electrones, no sé si sabían que los electrones, todos los electrones en el universo son el mismo electrón. Ok, todas las partículas en el universo son la misma partícula, de hecho. O sea, y es justamente un juego, una consecuencia física de que todas estén compuestas del mismo campo. O sea, si supongamos que yo cojo un electrón aquí y ustedes ahí donde están tienen un electrón, mi electrón es exactamente el mismo electrón que el que ustedes tienen. Sí, wow. Qué fuerte está Eso sí eso. me acaba de explotar la cabeza de Fran un poco. Es prácticamente algo así, se me ocurre con singular. No se me ocurre algo que no sea igual. Algo así que tú digas, nada se le puede comparar. Sí, el mecanismo de la creación del universo, el nacimiento del universo desde el inicio, es bastante sorprendente. Les voy a mandar una imagen que a mí me encanta, pero es increíblemente sorprendente cómo pasa todo tan rápido. De repente una sopa de gluones, de repente nacen los electrones los electrones y neutrinos, y luego de repente los protones, neutrones, y luego de repente se empiezan a formar átomos o sea, es increíble, ¿verdad? Yo creo que ese mecanismo no se compara con ninguno. Y el que se pueda autorreproducir, o sea, se muere una estrella, se hace nebulosa y luego de esas nebulosas se puede hacer otra estrella. Imagínate. Bueno, pues sí, de hecho, pues creo, ahora con todo lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta plática, me recuerda que
lo que me motivó primeramente a la ciencia fueron las matemáticas. O sea, yo la primera vez que sentí algo de, ¿sabes qué? No me quiero dedicar a comunicaciones, alguna ciencia social y cualquiera de esas cosas, creo que fueron las matemáticas. La primera vez que yo dije, wow, me gusta cómo entender eso. Ya después entendí bien las matemáticas y fue como de, no, ¿sabes qué? Ya me voy de aquí. Y fue la biología, fue la química, fue toda esta parte la cual me gustó. Pero justamente esto me volvió a recordar todo ello y creo que a la gente lo va a recordar y creo que ahorita estamos en un muy buen momento para dejar picada a la gente, para que si quiere continuar hablando sobre cómo se relaciona toda la física, y me sorprende cómo podemos encontrar de, no, pues aquí hay una singularidad, aquí también, cómo afecta la luz acá, aquí afecta de esta manera, cómo podemos ir relacionando la física y la biología, que al fin y al cabo son dos ciencias que a mi parecer tratan de descubrir cómo entendemos al universo, o sea, de cómo es que nosotros podemos entender las cosas que suceden alrededor. Entonces, pues la podemos dejar muy bien picada para que ahora vaya hacia el canal de Frank, ¿no, Raymond? Para que ahí pueda continuar la plática y pueda seguir viendo esto, ¿no, Raymond? Exactamente, la aplicación práctica de la luz sobre los seres vivos. Exacto, hoy podemos aprender un poquito más sobre ello. No nos metimos, a pesar de que sí dimos nuestras partes biológicas, queríamos que justo hablara más Fran, porque era lo que queremos entender más la parte física. Y te agradecemos muchísimo, Fran, por estar aquí. Y pues nada, yo creo que pasamos a las conclusiones para cortar el capítulo y que mandar a la gente justo a que vaya a ver la segunda parte, ¿no? Entonces, Raymond, conclusiones del capítulo. Sí, difícil sacar conclusiones de esto. ¿O quieres que empiece yo? A ver, bueno, conclusiones. Radiactividad no es lo mismo que radiación. ¿Radiación? Eso es muy buena conclusión. Esa es una muy buena conclusión. Ahora todas las partículas son la misma. Todos los electrones son el mismo. Bueno, todos los electrones son el mismo. Bueno, la radiación electromagnética puede estar implicada en cierto tipo de radiactividad también. No son como que se excluyan, exactamente. Y creo que está. Ok, mis conclusiones serían justo eso, que la parte biológica me encanta, pero wow, de verdad creo que es la segunda parte científica que más me interesa, creo que porque justo lo que me gusta de la biología era entender cómo funcionaba mi cuerpo, poder entender cómo funciona el universo me es igual de atractivo, pero mil respetos para toda la gente que se dedica a la física y a la matemática y a todas estas áreas, porque se me hacen extenuantes, bastante fuertes, o sea, solamente gente muy comprometida y bastante inteligente es la que se mete en ello, entonces pues nada. A parecer que ya lo entendiste y te hablan sobre partículas subatómicas y quarks y eso. No estoy entendiendo nada. Exacto, no siento que no estoy entendiendo nada, pero no, o sea, mis conclusiones serían con respecto a eso. Y pues que recomendación de leer a Stephen Hawking, creo que es uno de los científicos que de mejor manera se da a entender. Luego pasa mucho eso que un investigador científico no se da a entender y puede tener aquí la llave del universo, pero pues si no sabe cómo expresarlo puede ser un problema. Y nada, yo creo que Stephen Hawking justamente escribe bastante bien, así que se lo recomiendo. Tiene otros libros, claro, y creo que hay uno mucho más completo de él que escribe con un coautor, pero bueno, de entrada se los recomiendo. Y pues nada, Fran, ¿tú cuáles serían tus conclusiones con respecto al capítulo? Sí, me gustó bastante la dinámica. Me gusta bastante su podcast y lo veo como lo han visto. Así fue como los descubrí. Ya ven que YouTube de repente empieza a recomendar. O sea, nunca me recomendaba. Es súper extraño porque nunca me recomendaba podcasts recién empezados para yo basarme de ¿cómo puedo empezar? Y de repente empieza mi podcast y todo mi feed de que lleno de podcasts recién empezados. Y yo como que wow, o sea, qué rollo con YouTube. Me gustó bastante la charla, gracias. Nunca me imaginé el que se pudiera trabajar de esa forma con el DNA. Como que un físico, a mí que me llegó a gustar la biología, nunca piensa de que a la torre el DNA realmente lo manejan de esa forma. No había relacionado en que esa era la razón por la que te podía dar el cáncer de piel. Nunca lo había relacionado hasta que ahorita me comentan que de ahí pueden hacer una mutación. Yo decía, bueno, no sé por qué se pueda generar, yo solo me pongo bloqueador y ya. Y me gustó el animal, lo busqué, lo googleé, de hecho, y lo vi. Fue por eso la razón por la que dije que de la iridiscencia. El libro también me gustó y la palabra, la verdad, estaba nervioso porque no se me ocurriera ninguna. Creo que esas serían mis conclusiones. Pásense bueno, no, al revés, ¿verdad?
Bueno, voy a compartir este clip en mis historias de Instagram de que se pasen a su canal porque está bastante bueno. Es como que la descripción de un podcast de ciencia cuando yo dije, oye, que no hay ni un podcast de ciencia. Bueno, está el de el gran Crespo. Saludos, Crespo. Sí. Y yo dije, no hay un podcast de ciencia. Y pues pásense a Biotechnology LR, ¿verdad? No me equivoqué. Exactamente. Biotechnology No, sí, sí. LR, que está muy padre y la verdad hacen bastante buen contenido y son constantes. Ok, no, pues muchísimas gracias, Fran, a ti por aceptar la invitación y tú por buscarnos, porque esta colaboración hay que Nunca se recordar. hubiera logrado. Nunca se hubiera logrado sin Fran, así que pues nada, muchísimas gracias y pues nada, le recordar público la descripción. De hecho, aquí yo creo que, no, sí, en la descripción está el canal de Fran para que lo vayan a seguir y vayan a ver la segunda parte, no se lo pierdan y vayan a ver todos los capítulos que se encuentran en su podcast. Y pues nada, eso sería todo, chicos, así que nos vemos en la próxima. Hasta Bye. luego. Bye.